¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos, pero con el capítulo número 20 de esta teoría de el camino para convertirse en un héroe profesional. Y espero que les guste el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Era así, no se río más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 20. Qué raro, pensó Kazuki, mirando la tarjeta que tenía en las manos. El equipo directivo había encargado tarjetas para todos, incluso algunas genéricas de faros. Además, todos llevarían consigo al menos una o dos tarjetas de los demás miembros, por si acaso. Nunca se sabía cuándo podrían necesitar usarlas en lugar de las suyas. Esto lo hace todo mucho más oficial. No es que fuera una sensación nueva. El encuentro con los fans también le había parecido demasiado formal. Sin embargo, todo aquello le hacía sentir mal, como si estuviera haciendo las cosas a medias mientras los demás se lo tomaban tan en serio. Aún así, no sabía qué más podía hacer. Sabía que estaba dando lo mejor de sí. Simplemente, sentía que no estaba haciendo tanto como los demás, especialmente como el equipo directivo. ¿Seguro que puedo hacer algo más para ayudar, no? Se preguntó, mirando a su alrededor desde donde estaba sentado. El equipo directivo estaba hablando de algo. Estaba casi seguro de que se trataba de planes para otros eventos. Mei hablaba con Melissa sobre las nuevas ideas para el módulo de Penny. Neito hablaba con Chiyo, porque al parecer había información nueva sobre su don. Y Chikuchi tampoco estaba por allí. Al parecer, tenía que hacer papeleo para su traslado al curso de héroes. Le deseó mucha suerte. El papeleo era un fastidio y no quería saber nada de él. Ojalá el equipo directivo le ayudara a lidiar con eso a lo largo de su vida, si es que se quedaban. ¿Y no es eso una idea interesante? Se preguntó, haciendo girar una de sus nuevas cartas entre los dedos. Era, en efecto, bastante desconcertante tener semejante idea en mente, pero se estaba convenciendo de que su pequeño proyecto podría funcionar, incluso continuar después de graduarse. Lo veía en la seriedad con la que el equipo directivo se tomaba todo. Lo veía en la forma en que Neito y Chikuchi lo escuchaban. Lo veía en la forma en que Melissa, que ni siquiera estaba en la escuela, estaba tan involucrada con faros. «Jefe», llamó Inaba, haciendo que Kazuki se girara hacia él. «¿Te pasa algo?», preguntó el estudiante del curso general mientras le ofrecía un refresco. Por un instante, se preguntó cuándo habría tenido tiempo de ir a buscarlo, pero Kazuki apartó ese pensamiento. «Más o menos», respondió vagamente, tomando la bebida con un silencioso agradecimiento y sintiendo el frío de la lata en la palma de la mano. «¿Puedo preguntarte algo, Inaba?», preguntó, reclinándose y reflexionando sobre el asunto incluso entonces. «Por supuesto». «¿Hay alguna razón específica por la que quisiste unirte a este club?», preguntó Kazuki, y el chico se puso rígido. «Esto no es una prueba, es curiosidad. ¿Hay algo en particular que quieras lograr aquí?». Eso pareció relajar a Inaba, pero también lo puso pensativo. El chico permaneció en silencio un buen rato, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. Kazuki se sorprendió al ver que incluso sus emociones parecían centrarse en el asunto. Algunas se agudizaron, otras se atenuaron. Y considerando que estaban algo bajas, probablemente significaba que eran otras emociones las que estaban provocando el gran cambio. «Lo que estoy haciendo, quiero hacerlo cuando me gradúe», respondió Inaba, moviendo los pies con timidez, lo que contrastaba con la expresión seria que tenía antes de hablar. «Siempre he querido formar parte de algo grande y griega. ¿Qué hay más grande que ayudar a un héroe, verdad?». Había cierta lógica en eso, supuso. Kazuki podía entender cómo funcionaba en la mente del tipo. Sobre todo teniendo en cuenta que no tenía ningún don. Sin embargo, eso planteaba nuevas preguntas. «Espero poder quedarme cuando Faro se convierta en oficial», añadió, y Kazuki sintió que volvía a detenerse. Inaba había dicho cuándo, para empezar. Pero, aún más revelador, sus emociones no mostraban vacilación, duda ni mentira alguna. Hablaba en serio, por lo que Kazuki pudo percibir. «Haré todo lo posible por demostrar que puedo ayudar», dijo el estudiante del curso general. «Seguro que sí», respondió Kazuki, aún algo abrumado. Aún así, se esforzó por mostrarse seguro y alentador. Interiormente, intentaba asimilar que al menos Inaba se tomara el club tan en serio, y que los demás también lo hicieran. «Si no más, ¿tú crees eso?», preguntó Inaba, con la esperanza reflejada en su expresión y en su voz. «Claro», respondió Kazuki, y se dio cuenta de que lo decía en serio. «Lo estás intentando, ¿verdad?».
Creo que eso es todo lo que necesitas hacer. Incluso si esto de ser gerente no funciona, estoy seguro de que encontrarás otra cosa que puedas hacer, dijo, y se puso un poco nervioso al ver cómo Inaba escuchaba atentamente cada palabra, pero habló de todos modos. Si ese es el caso, entonces podemos ayudarte a encontrar tu vocación, le aseguró. ¿De verdad?, preguntó el chico, y un nudo doloroso en su pecho casi hizo que Kazuki hiciera una mueca. De verdad, respondió con una seguridad que no tenía. Sin embargo, parecía haber acertado, porque Inaba esbozó una leve sonrisa y, lo más importante, se calmó. Aquí nos cuidamos los unos a los otros, añadió con una sonrisa. Si necesitas algo, no dudes en preguntar, ¿vale? No lo haré. Y, al parecer, ahí terminó la conversación. Siendo sincero, Kazuki no estaba más seguro de la situación que antes. Sabía cuál era la postura de Inaba, o eso creía, y probablemente también la de los demás. Así que, teniendo todo esto en cuenta, se preguntaba qué podía hacer. Supongo que lo mínimo que puedo hacer es ayudarlos lo mejor que pueda, considerando lo mucho que me están ayudando, pensó, pasándose los dedos por el pelo otra vez, como si eso fuera a aclarar sus ideas. ¿Pero qué puedo hacer? Oh, lo siento, dijo Shoto un día, y Kazuki parpadeó repetidamente mirándolo. ¿Para qué?, preguntó tras un instante. Por suerte, no había nadie para presenciar el momento incómodo, ya que Todoroki se le había acercado durante uno de sus entrenamientos individuales. ¿Pasó algo?, añadió, mientras las sombras de sus intentos de escribir se desvanecían por un momento. Es más bien que algo no sucedió, respondió Shoto, lo cual no aclaró absolutamente nada para Kazuki. Por suerte, al menos no iba a obligarlo a preguntar de nuevo. Mis hermanos no pudieron asistir a tu evento. Surgió un imprevisto con nuestra madre y tuvieron que ir a verla. ¿Está todo bien?, preguntó Kazuki de inmediato, intentando no pensar en su madre. Por suerte, ya lo estaba consiguiendo. No siempre era fácil, pero practicaba mucho. ¿Por eso tuviste que irte ayer?, añadió tras un momento, recordando que se había marchado justo después de que terminaran las clases el día anterior. Sí, respondió directamente asintiendo. Y me contaron lo que pasó, así que pensé en disculparme, ya que te dije que estarían allí. En ese momento, Kazuki se preguntó si sería buena idea mencionar que, con todo lo que había estado pasando, se había olvidado un poco de sus hermanos. Probablemente no, decidió tras pensarlo un instante. En cambio, buscó una respuesta que sonara apropiada. Seguro que los veré en otra ocasión. ¿La familia es lo primero, no?, preguntó, sin estar seguro de si lo decía en serio. Al menos, así se lo imaginaba. O así le gustaría que fuera. También era así como las familias de sus amigos parecían funcionar, y le gustaba. Gracias por su comprensión, respondió Shoto asintiendo. Entonces, cuéntame sobre ellos, comentó Kazuki, intentando romper el silencio, sobre todo porque su amigo parecía no haber terminado la conversación, pero tampoco decía nada. No estaba seguro, pero parecía que Shoto tenía algo que decir, pero no lograba expresarlo. Tal vez si le daba un poco más de tiempo, pareces estar cerca. Somos, creo, dijo su amigo, aunque su inseguridad era mucho mayor de lo que sus palabras dejaban entrever. A Kazuki le pareció interesante, considerando, bueno, de qué habían estado hablando y lo que había dicho cuando mencionó por primera vez que iba a conocer a sus hermanos. Mi familia no es muy unida, en general. Pero me importan. Y ellos se preocupan por mí. Quiero decir, tal vez sea solo mi impresión, pero creo que eso significa que son cercanos, señaló Kazuki, sin estar seguro de si debía opinar al respecto. La suya no era precisamente el ejemplo de una buena familia, ni siquiera de una familia normal. Al menos un poco, añadió, por si acaso. ¿De verdad lo crees?, comentó Shoto, ladeando la cabeza y reflexionando sobre su punto. Supongo que podrías tener razón, añadió tras un instante, antes de poder decir nada más. Mi hermana es simpática, como mi Ning contigo. Kazuki se preguntó si sabía a qué se refería. De todos modos, anotó que, al parecer, la hermana de Shoto era la madre de los Todoroki en ausencia de su madre biológica. Triste, pero al menos alguien estuvo ahí para ellos. Sin embargo, se preguntaba cómo se las arreglaba ella. Mi hermano es, más rudo, algo parecido a Aizawa. Puede ser un poco duro, pero tiene buenas intenciones, creo. Kazuki notó que había mucha duda en lo que Shoto decía. No era de extrañar, dado lo que sabía de él, pero aún así era triste. Ella es profesora y él estudia medicina. Parecen personas cariñosas, respondió Kazuki con una sonrisa. Igual que tú.
¿Lo soy? Preguntó Shoto, visiblemente incómodo, incluso más que al pensar en su familia. ¿Una persona cariñosa? Aclaró, y Kazuki parpadeó, algo sorprendido. No me siento así, añadió Shoto, y fue triste que pareciera más seguro, más cómodo con esa afirmación. Lo eres, le dijo Kazuki con firmeza y seguridad. Porque sí, Shoto tal vez no fuera el miembro más equilibrado de su grupo de amigos, ni mucho menos. Sin embargo, eso no significaba que no le importara. De hecho, era de los que más se preocupaban, aunque no supiera expresarlo ni demostrarlo con hechos. Kazuki lo sabía, lo sentía. Y sin duda podía comprender la dificultad. No es culpa tuya que estés aprendiendo a demostrarlo, añadió, y en la expresión de Shoto se notaba algo de alivio. Estamos en la misma situación, así que lo sé, ¿no? No estaba seguro de si eso era del todo cierto, pero pensó que, de todos modos, era lo mejor que podía decir. Agradezco tus palabras, murmuró Shoto, asintiendo con gratitud. Ahora, si quieres saber más sobre mi familia, continuó, aunque la pregunta no se expresó con esas palabras. Kazuki simplemente le sonrió. Claro que quiero saber, respondió, y Shoto asintió de nuevo antes de empezar a contar detalles sobre su hermano y su hermana. Sin embargo, no había mucho que contar, la verdad. Los hermanos no pasaban mucho tiempo juntos, salvo cuando era estrictamente necesario, como durante las comidas. Primero, porque Shoto tenía que entrenar mucho con su padre. Segundo, porque sus hermanos tenían sus propias vidas. Aún así, lo poco que Shoto sabía, lo aprendía con todo detalle. Casi como si hubiera memorizado hasta el más mínimo detalle, aunque fuera insignificante. Como un hombre hambriento que come pan y recoge hasta las migajas. ¿Crees que te gustarán?, preguntó Shoto finalmente, y Kazuki soltó una risita. Estoy seguro de que lo haré. Eso estaría bien. ¿No es así?, preguntó con una sonrisa que Shoto le devolvió. Oh, solo quería avisarte que tu amiga periodista quiere otra entrevista, le dijo Ina por teléfono un día mientras él se dirigía al club. Sin embargo, esas palabras lo hicieron reflexionar, pues Chitose podría querer hablar con él sobre muchas cosas. Pero una de ellas destacaba por encima de las demás. Ahora que lo mencionas, lo había olvidado por completo, pero, es extraño que nadie se haya puesto en contacto con nosotros hasta ahora, ¿verdad?, preguntó, parpadeando para sí mismo. Se refería, por supuesto, al encuentro con los fans, que, como se supo después, no había sido un evento menor. Además, él participaba en él y sabía que a los periodistas les encantaba escribir noticias sobre él. En sus publicaciones al respecto, habían dejado bien claro que no se abordaría el tema con la prensa, ya que se trataba de un evento para que él interactuara con la gente, no con ellos. Aún así, algunos se presentaron, obstinados hasta la médula. Sin embargo, Kazuki hizo todo lo posible por no responder preguntas, ya fuera ignorándolos o simplemente despidiéndolos. No todos se marcharon, pero al menos no causaron problemas y solo tomaron algunas fotos y conversaron con otras personas, ninguna de las cuales pareció aportarles mucho. Las noticias sobre el tema no habían tenido gran repercusión. Quiero decir, con lo mucho que evitaste que se informara al respecto, eso podría haberlos mantenido alejados, dijo Ina, pero él no se lo creyó ni por un segundo. Aunque, el hecho de que Nezu y yo moviéramos algunos hilos para mantener las cosas en orden podría haber ayudado. Eso tenía más sentido, pensó. No esperes que pase a menudo. Solo podemos hacer hasta cierto punto, pero pensé en ahorrarte esto, considerando lo nervioso que estabas. Su voz sonaba a disculpa, pero a Kazuki no le importó. Algo era mejor que nada. Además, dudaba que hubiera funcionado igual de bien si lo hubieran hecho siempre. Y parte de su éxito podría deberse a que antes no había rehuido precisamente a los periodistas. Quizás se había ganado cierta simpatía de esa manera. Y tal vez Kamino se había ganado algo de compasión por él. Por otro lado, la mitad de los periodistas del mundo parecían ser buitres demoníacos e insensibles, así que, quizás simplemente tuvo suerte y los planetas se alinearon a la perfección. Vaya, qué suerte tengo, supongo, murmuró, pasándose los dedos por el pelo. ¿Debería dar entrevistas a otros periodistas también?, preguntó mientras volvía a caminar. Creo que las cosas empeorarán si no lo hago. No tienes que hacerlo, pero no te voy a mentir y decir que no sería agradable y que probablemente te ayudaría, le dijo Ina, y él asintió con cansancio. Sabía que esa sería la respuesta, pero era bueno tener la confirmación. Lo odiaba, pero ese era el juego que tenía que jugar. Que la UA te haya mantenido alejado de todos, y de prácticamente todos los demás estudiantes, ha dejado a los periodistas con muchas ganas de más.
Así que, si puedes darles algo, tal vez te lo agradezcan. Aunque, pensándolo bien, quizás por eso te dieron un poco de espacio. Pedir entrevistas y destacar lo amables que eran. Eso sonaba un poco más comprensible. Kazuki lo odiaba aún más, pero, por desgracia, quejarse no iba a servir de nada. Además, en cierto modo, tratar con la prensa se estaba volviendo más fácil, aunque siempre sería algo estresante. Cada vez se sentía un poco más seguro al hablar con ellos, lo cual también era un poco peligroso, pero solo tenía que mantenerse alerta y todo estaría bien, probablemente, y siempre y cuando tuviera a Ina con quien hablar de las cosas. Dicho esto, usted puede decidir qué hacer al respecto, le dijo la mujer. ¿Cómo van las cosas por allá? Preguntó entonces, y casi le arrancó una sonrisa. Las cosas van bien. Escribir con sombras es un fastidio, pero creo que lo estoy consiguiendo, respondió, desanimado un poco antes de recuperarse. Creo que estoy lo mejor preparado posible para el examen. Así que, a menos que ocurra algo inesperado y suspenda estrepitosamente, todo irá bien. Vaya, no seas tan optimista, Kazuki, comentó Ina con sequedad, y él se encogió de hombros, aunque ella lo notó. Estarás bien. Además, mucha gente suspende ese examen. No pasa nada si tú también lo haces. Dicho esto, no veo cómo podrías. Estarás bien, repitió, y parecía realmente segura de lo que decía. Eso tranquilizó un poco a Kazuki. Sin embargo, hubo una parte que destacó. ¿De verdad no pasa nada si fallo? Preguntó, y odió que su voz se quebrara un poco. Esperaba contra toda esperanza que eso no se hubiera transmitido durante la llamada. Sabía que Ina lo apoyaba, pero no quería estar siempre hecho un desastre a su alrededor. Y los ecos de su madre y su padre en el fondo de su mente no ayudaban en absoluto. No pasa nada. Te lo prometo, dijo Ina con firmeza, pero a la vez con suavidad. Él intentó no relajarse, pero aún así sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. No pasará, pero incluso si tienes muy mala suerte y pasa, no pasa nada. Gracias, respondió, seguro de que ninguna cantidad de práctica actoral o de oratoria le ayudaría jamás a expresar con palabras lo agradecido que estaba con ella. Y con Nemuri, cuando le tocó a ella ayudarlo a recuperarse. ¿Qué tal todo por allá? ¿Hay mucho trabajo? Siempre, comentó Ina con ironía. Pero eso no te impedirá traer a tu agencia de visita. Estoy segura de que a mi gente le encantaría tener un par de manos extra a cambio de algunos consejos y charlas. Incluso podría serles útil. Es un club, Ina. Un club. Claro, lo que tú digas. Kazuki solo pudo suspirar con cansancio, sobre todo porque incluso él estaba empezando a dejar de creerlo. Oh, admito que siento que es un evento más para mí que para la gente, lo cual me hace sentir egoísta, dijo Kazuki, y tal vez hubiera sido arriesgado decirle algo así a un periodista. Chitose había demostrado ser bastante confiable. Así que se permitió ser un poco más abierto con comentarios que podrían resultar algo arriesgados. Aunque no es demasiado arriesgado. Confiaba en ella, pero no demasiado. Fue una forma estupenda de aumentar mi confianza, ver a tanta gente tener una opinión favorable de mí. Los niños se divirtieron con mi Grimm, los padres parecían cómodos y me recibieron con los brazos abiertos, y en general la gente se mostró amable. Incluso los que no lo eran, al menos intentaron ser comprensivos, explicó lo mejor que pudo, con una sonrisa que asomaba casi involuntariamente en sus labios. Hubo algunas personas que vinieron a causar problemas, pero ya me lo esperaba. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Preguntó Chitose, y por una vez, sonó como una reportera cualquiera de la que debería desconfiar. Fue agradable verla así, ya que la pregunta iba dirigida a otra persona, en lugar de a él. ¿Dijiste que había niños por ahí? Para ser sincero, presentí su llegada gracias a mi don, así que me dirigí a la entrada para no molestar a la gente de dentro, explicó encogiéndose de hombros. Sabía que había mejores maneras de decirlo. Podía hacer creer que habían causado un alboroto dentro, molestando a los niños y demás. O simplemente podía hablar mal de ellos en general, pero no quería mentir si podía evitarlo. Hice todo lo posible por no ser hostil. Por suerte, tenía amigos que los alejaron y me ayudaron a mantener la paz. ¿Ah? ¿Cómo fue esa conversación? Preguntó Chitose, y Kazuki hizo lo posible por responder. Luego, la conversación se desvió un poco hacia las personas que no tenían una buena opinión de él, por decirlo suavemente. A partir de ahí, el reportero volvió a temas más positivos, pasando por alto aquellos que generaban dudas. Kazuki respondió con gusto a todo eso.
Entonces, estoy seguro de que muchos quieren saber, ¿volverás a organizar eventos como este? Por supuesto, respondió con seguridad. Al fin y al cabo, había sido genial, así que no veía por qué no. Sin embargo, era cierto que eso no era todo. Estaré ocupado con los estudios y otros proyectos durante un tiempo, pero en cuanto tenga tiempo, sin duda lo haré. Además, intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. Ahora que dices nosotros, ¿puedes contarme más sobre Faros? Preguntó Chitose, y él, encantado, le contó todo lo que pudo. No es que no le hubiera explicado ya algunas cosas, y sus publicaciones en redes sociales también lo hacían bastante, pero intentó explicarle más el motivo de todo aquello que lo hacían en sí. Supuso que eso no quedaba del todo claro. Eres un estudiante muy ocupado, ¿verdad, Kazuki? Tengo mucho que mejorar, respondió con una sonrisa, enderezándose un poco. Tanto en lo que respecta a mi imagen como héroe como a mi situación y mi pasado. Intento dar lo mejor de mí en ambos aspectos. Intento ser quien quiero ser y mostrarle al mundo tanto eso como quien soy realmente ahora mismo. La gente dudará de tu sinceridad, teniendo en cuenta lo mucho que te expones, señaló Chitose, preguntándose si se trataba de una declaración tendenciosa o de un diálogo real del periodista. Aún así, lo interpretó como lo primero. Es cierto. Pero creo que esto es mejor que esconderme y que la gente no sepa nada de quién soy ahora, de quién soy en realidad, de quién nunca me han conocido, explicó Kazuki, poniendo en palabras pensamientos que había tenido muchas veces y que deseaba poder expresar. Soy mucho más que lo que pasó ese día y quiero que la gente lo vea. Pero más allá de eso, quiero mostrarles a personas como yo un camino que pueden seguir, un camino que tal vez no se hayan dado cuenta de que existe. Eso suena como una carga pesada, dijo Chitose, y Kazuki se preguntó si era la primera vez que la veía y la oía, al menos, un poco sorprendida. Esa era la impresión que le daba, pero sus emociones no le ayudaban mucho a entenderlo. Eres un estudiante de primer año. Si no empiezo ahora, ¿cuándo? Preguntó, mirándola fijamente a los ojos, azules donde los suyos eran rojos, negros como los suyos. Puede que haya alguien ahí fuera que necesite mi ejemplo ahora mismo. Si espero unos años para graduarme, me pregunto, ¿a cuántas personas llegaré tarde? Eso es, encomiable, le dijo Chitose lentamente, como si escogiera la palabra con cuidado. Estoy segura de que ya estás ayudando a mucha gente, añadió, y eso no era en absoluto una pregunta capciosa, así que él solo sonrió. Eso espero. Después de eso, solo hubo un puñado de preguntas más antes de que Chitose se marchara. Kazuki, por su parte, regresó al interior de la UA y se dirigió a su dormitorio. Sin ánimo de ofender a Chitose, siempre le resultaban agotadoras las entrevistas, incluso con periodistas amables. Tenía que gastar demasiada energía repasando declaraciones y preguntas, pensando en las implicaciones, los significados ocultos y la forma de expresarse. Es hora de tomar una taza de té y. Sin embargo, su pensamiento se vio interrumpido por un mensaje. Con un suspiro, Kazuki sacó su teléfono y fue a revisarlo, solo para quedarse paralizado. Le habían enviado un archivo de video de un remitente desconocido. Y lo que es más importante, la vista previa mostraba una imagen que le decía todo lo que necesitaba saber. Efectivamente, al darle al botón de reproducir, se vio a sí mismo en el bar. Se oyó hablar. Se vio a sí mismo y a la liga. Pasaron los segundos y la escena cambió a otra diferente. Todo aquello había sido exactamente lo que temía que llegara a oídos del público en algún momento. Entonces recibió un mensaje de verdad. No te preocupes. Nada de esto se sabrá, leyó, aunque eso no lo tranquilizó mucho. Tampoco lo hicieron las firmas que aparecían debajo. Tus amigos, LB y G. Tras un minuto entero, llamó a Nezu. Bueno, no creo que tengamos que preocuparnos por esto, le dijo Nezu, y Kazuki se relajó un poco. Llevaba una hora o así, mordiéndose las uñas de los nervios. Existía la posibilidad de que alguien tuviera el vídeo de una situación que podría usarse fácilmente para arruinar su reputación. Claro que podía salvar la situación, pero si alguien lo publicaba o lo enviaba a los periodistas adecuados, gran parte del progreso que tanto le había costado conseguir se perdería. Así que fue directamente a Nezu y esperó lo mejor. Efectivamente, el director había sido muy amable. Le echó un vistazo a lo que Kazuki le había traído y enseguida se puso manos a la obra. Hizo algunas llamadas, envió unos mensajes y luego tecleó algo en su ordenador. Mientras tanto, lo único que Kazuki podía hacer era sentarse frente al escritorio y esperar. Era frustrante, muchísimo, pero no había nada que hacer al respecto. ¿De verdad?
Preguntó, conteniendo las 1000 preguntas que tenía. Sin embargo, lo más importante era simplemente confirmar que no lo iban a engañar. ¿Encontraste algo? Nada en absoluto, dijo Nezu, y sonaba animado. ¿Qué? Preguntó Kazuki, deteniéndose en seco. ¿Quién te envió esto? No tengo forma de encontrarlo. ¿Y eso es bueno? Preguntó, confundido. Para nada, respondió Nezu, con un tono aún demasiado alegre. Sin embargo, esto me ha hecho darme cuenta de varias cosas. Para empezar, al parecer, el vídeo ha aparecido en internet varias veces, dijo Nezu, y Kazuki sintió un nudo en el estómago y se le heló la sangre. Lo interesante es que el original duró media hora. El siguiente, 15 minutos. Todos los intentos posteriores han desaparecido en cuanto han aparecido. Por eso no hay atención ni menciones al respecto. No hay nada que la gente pueda encontrar. Y quienes lo vieron por primera vez no tienen pruebas que ofrecer. ¿Eso había sucedido sin que él lo supiera? ¿Cómo? Esto me indica que él y Beige son muy buenos y están de tu lado. Sobre todo teniendo en cuenta su mensaje, continuó explicando Nezu, y Kazuki se sintió un poco mejor al oírlo. De todas formas, yo y varios de mis hombres estaremos vigilando la situación. No tienes nada de qué preocuparte, Kazuki. Eso es, gracias, dijo, sintiéndose menos tranquilo de lo que debería. No parecía que la situación estuviera resuelta. ¿Hay algo que deba hacer? Para nada. Lo tenemos controlado. Tienes tus propios asuntos de los que preocuparte y deberías concentrarte en eso, te lo aseguro, dijo el director, y Kazuki se sorprendió de repente al ver que la criatura seguía hablando con ese tono despreocupado. No lo había cambiado en absoluto desde que empezó a hablar, y eso lo inquietaba profundamente, sobre todo después de darse cuenta. Ya veo, murmuró, sintiéndose algo receloso. Estuvo a punto de enviar un mensaje a Mei y Melissa para ver si podían hacer algo. Pero, por desgracia, la parte racional de su cerebro le decía que no iban a ser mejores que lo que Nezu pudiera conseguir. Se sentía tan impotente al tener el asunto fuera de su control. Ni siquiera sabía por qué. No era la primera vez que tenía que dejar algo en manos de otra persona. En realidad, gran parte de la existencia de Faros se debía a que no podía resolver las cosas por sí mismo y necesitaba ayuda. Sin embargo, era curioso que su mente equiparara llamar a sus amigos con resolver los problemas por sí mismo en lugar de acudir a Nezu. Quizás porque formaba parte de un grupo. Al fin y al cabo, Kazuki había sido quien lo había formado. Quizás me he estado engañando a mí mismo, pensó con una punzada de ironía en el pecho. Faros es mucho más que un simple club, cambiando de tema, y ya que estás aquí, Kazuki, continuó Nezu, y este se animó. Inui me hizo notar algo que pensé que debía comentar, explicó, provocando que frunciera el ceño. Dijo que te interesan los villanos que te atacaron, ¿verdad? Se puso rígido. Sí, respondió, enderezándose en su asiento y mirando fijamente a Nezu. A pesar de todo lo que el director había hecho, Kazuki le haría caso si le decía que lo dejara. No le gustaría, necesariamente, pero no era nadie y el tipo le había brindado la mejor oportunidad de su vida. Negarse a escucharlo habría hecho sentir como un idiota y un desagradecido. A pesar de todo, ¿puedo preguntar por qué? Preguntó Nezu, respirando hondo. Era algo que le había rondado mucho por la cabeza. Ni siquiera para sí mismo tenía una respuesta clara, pero sí tenía una idea aproximada. Quiero conocerlos, respondió, esforzándose por mantenerse erguido y no apartar la mirada. Quiero hablar con ellos. Quiero saber, dudó unos segundos, buscando las palabras adecuadas. Siento que necesito saber algo y quizás hablar con ellos sea la clave. Eso fue jodidamente vago, pero supuso que esa era la verdad absoluta sobre el asunto. Ya veo, bueno, te alegrará saber que puedo ayudarte con eso, respondió Nezu, y Kazuki tardó un momento en asimilar sus palabras. Incluso con ambos villanos. Así que, si te interesa, puedo organizarlo y podrás reunirte con ellos. No puedo garantizar que obtendrás las respuestas que buscas, pero eso no es motivo para detenerte si estás decidido. Kazuki se quedó mirando a la criatura, que seguía sonrojada. Me estoy perdiendo algo, ¿verdad? Por una vez, se encontró odiando el hecho de no obtener nada de su don. Nezu siempre era un vacío en ese sentido. No había emociones negativas de las que hablar. E incluso cuando había algo, era prácticamente nada. En absoluto, dijo Nezu de una manera que bien podría haber gritado exactamente lo contrario. Ya veo, respondió Kazuki lentamente. Entonces, se lo agradecería, director. ¡Excelente! Fue la respuesta entusiasta que recibió.
Entonces, me ocuparé de eso. Por ahora, dijo Nezu, dejando la frase inconclusa antes de asentir para sí mismo sin motivo aparente. Si eso es todo, creo que tienes cosas que hacer, y yo también. Cierto. ¿Por qué Kazuki seguía sintiendo que le faltaba algo? Una vocecita en su cabeza, una que, por una vez, no tenía nada que ver con su don ni con malos recuerdos, se lo decía. Por desgracia, ni siquiera sabía por dónde empezar a resolverlo. Así que, en vez de eso, asintió, se levantó y se marchó. Mientras se alejaba, Kazuki no dejaba de pensar en ello. Nezu le había planteado algo que debía descifrar. No sabía qué era ni por qué, pero sabía que estaba ahí. Para empezar, su actuación había sido demasiado obvia. Además, había visto a la criatura discutir con el equipo directivo sobre prácticamente cualquier cosa que intentaran hacer o preguntar. Esto es una especie de prueba, pensó Kazuki mientras seguía caminando. Y aunque no lo sea, ¿por qué no? ¿Por qué no debería hacerlo? Se preguntó. El director no le había dicho que no hiciera nada. Le había sugerido que no hiciera nada. Había una diferencia, y estaba bastante seguro de que alguien como Nezu no cometía un error así. ¿Sí? Fue la respuesta que recibió tras realizar la llamada. Melissa, ¿conoces a alguien que sea realmente bueno con las computadoras? Preguntó, sin estar seguro de saber lo suficiente como para hablar del tema. Pero si no lo sabía, los aficionados a la informática le ayudarían. Porque necesito ayuda con algo. ¿Te refieres a alguien más aparte de Mei y yo? Respondió la chica con seguridad. Algo que, en cierto modo, él ya se esperaba. Sin embargo, no estaba seguro de cuánto de lo que hacían se ajustaba a lo que él necesitaba. ¿Qué pasó, jefe? Recibí un mensaje hace una hora más o menos, comenzó antes de explicarle toda la situación a Melissa. Para su crédito, ella lo dejó contarle todo lo que sabía, que no era mucho. Después, le hizo prometer que les enviaría a ella y a Mei varias capturas de pantalla de su teléfono. La experta en tecnología del lugar revisaría su teléfono al día siguiente y partirían de ahí. Gracias por la ayuda, Melissa. Es bueno tener un plan, porque no tengo ni idea. Al menos ya lo sabes, comentó ella, divertida. Quizás podamos enseñarte un par de cosas, para que al menos estés al día con los conocimientos generales. Sí, lo agradecería, respondió. Aunque, hay que admitirlo, eso era otra cosa más en la que tenía que trabajar. Porque claramente no tenía suficientes de esos. Oh, ¿puedo ser brutalmente honesto, Momo? Preguntó Kazuki, con una expresión impasible que rozaba la sorpresa. ¿Sí? Respondió la chica con vacilación, con expresión confusa. ¿Pero por qué la verdad sería tan cruel? ¿Pasó algo? Preguntó, y él se sintió mal al instante. No había querido preocuparla. Simplemente, bueno, solo intentaba hacer una broma y, al mismo tiempo, lidiar con la situación. ¿Cómo lo digo con tacto? Se preguntó en voz alta antes de mirar a su alrededor. El resto de su grupo de amigos también era inútil. En su defensa, la única razón por la que no estaba tan conmocionado como ellos era porque, bueno, en ciertos casos, él podía lidiar mejor con las emociones. Y también estaba acostumbrado a un poco más de extravagancia que ellos. Nunca antes se había notado tanto tu inmensa riqueza como hoy. Eso no fue muy agradable, pero tampoco fue tan brutal como lo que había pensado decir en un principio. ¿En serio? Preguntó Momo, con los ojos muy abiertos, visiblemente sorprendida. Parecía genuinamente conmocionada por sus palabras, lo cual era casi tan malo como lo que ella había hecho. No es que hubiera hecho nada malo, pero, pues resulta que ella había traído así, sin más, un convoy entero de coches y camiones. Casi todos iban llenos de gente que parecía más de fuerzas especiales que guardaespaldas. Algunos incluso parecían llevar equipo especial. Todo eso, solo para llevar a su grupo de amigos a su casa a pasar el rato, y para que él hiciera otra entrevista para sus padres. Algo así, Momo, respondió Kyoka, siendo la primera en recuperarse. Creo que he visto este tipo de seguridad una o dos veces, comentó Shoto con indiferencia, como si hiciera una simple observación. Aún así, a Kazuki le pareció más revelador que cualquier otra cosa. Después de todo, si el hijo de Endeavor casi nunca había visto semejante despliegue, entonces, sí. Bueno, sin duda contamos con la seguridad necesaria, te lo aseguro, añadió Kazuki con sequedad. ¿Por qué intentas ser una heroína en lugar de contratar a tanta gente para que haga el trabajo, Momo? Comentó con indiferencia, lo que pareció avergonzar a la chica, quien desvió la mirada y se removió inquieta. Bueno, mis padres dijeron que me extrañaban, comentó ella, y él percibió un atisbo de culpa en su voz.
¿Acaso le preocupaba que él se sintiera mal por eso? Claro, era una lástima que ella tuviera mejores padres que él, pero difícilmente podía reprochárselo. Dijeron que traerían refuerzos de seguridad de varios lugares para organizar esto, solo para estar seguros y asegurarse de que no hubiera problemas. Kazuki se preguntaba qué debía pensar de aquello y se encontró sin respuestas. Para colmo, ninguno de sus amigos parecía saberlo tampoco. Llegó un punto en que el silencio se prolongó de forma bastante incómoda. Y eso solo hizo que Momo se sintiera aún peor. ¿Entonces es demasiado?, preguntó, dándose cuenta de que no estaban bromeando. Un poco, respondió Kazuki, porque alguien tenía que decir algo. Pero lo agradecemos, Momo. No fue un error y no es algo malo. Simplemente nos sorprendió, explicó, y ella lo pensó. Sin embargo, tenía que asegurarse de que lo entendiera. Imagínatelo como si yo invocara a un Grim Alpha para que me llevara la mochila. Ah, fue la elocuente respuesta de la chica, que provocó algunas risitas entre el grupo. Eso pareció surtir efecto y todos salieron de su asombro y silencio. Lo cual fue bueno, porque Kazuki no estaba seguro de tener la capacidad emocional para conversaciones serias y, más tarde, para lidiar con los padres de Momo. Parecían agradables, pero también eran personas importantes. Sabía muy bien lo fácil que un error podía arruinarlo todo en ese momento. Así que tendría que tener cuidado. Sobre todo teniendo en cuenta que probablemente sería su última oportunidad para demostrar que podía hacerlo. Aunque todavía no estaba del todo seguro de querer hacerlo, sería una especie de insulto si rechazaba semejante oferta, y lo sabía. Fue una oportunidad, y una muy grande. Así que Kazuki llevó su violín a la furgoneta que aparentemente usaban y se limitó a escuchar a sus amigos hablar. Les costó un poco arrancar, pero actuaban como si nada hubiera pasado a apenas 2 o 3 manzanas de la UA. Kazuki, por su parte, se sentó atrás con Shoto a su lado y guardó silencio. De todos modos, su mente estaba ocupada repasando las canciones que iba a tocar. Eso no significaba que se hubiera quedado callado todo el viaje, pero no participaba activamente y había suficiente gente en su grupo de amigos como para que cualquiera que se mantuviera al margen pasara desapercibido. Tenía la sensación de que eso no debería ser bueno, pero para él lo era, al menos en ese momento. Además, si alguien se sentía mal por eso, Kazuki lo percibiría y haría algo al respecto. Así que, supuso que no pasaba nada. Les costó un poco llegar, pero finalmente lo consiguieron en casa de los Yaoyorozu. ¿Estás nervioso?, le preguntó Thor cuando salieron de la furgoneta y se dirigieron a la mansión. Casi no has dicho nada en el camino, añadió, y él parpadeó. Siendo sincero, le sorprendió que se hubiera dado cuenta. Ni siquiera había estado a la vista como para que ella lo hubiera notado. Simplemente, concentrarme, supongo. Es bastante importante, respondió encogiéndose de hombros levemente. Además, están pasando muchas cosas, así que, supongo que me siento un poco abrumado. Estoy segura de que a Momo y a sus padres no les importaría que dijeras que no. Quizás puedan quedar en otro momento, señaló ella mientras caminaban y él se dio cuenta de que iban al final del grupo. Sabía que tenía razón, pero, no quiero. Es una buena oportunidad. No quiero perdérmela ni posponerla, explicó. Claro que era agotador tener tanto que hacer, pero todo estaba funcionando. Estaba progresando. No quería parar, aunque supuso que así fue como terminó agotándose un poco antes del campamento de entrenamiento, hizo una pausa para enviarle un mensaje a Inaba. Tenía que asegurarse de no volver a sobrecargarse de trabajo. Lo último que necesitaba era volver a derrumbarse. Necesitaba encontrar un equilibrio. Ina siempre hablaba de eso, ¿verdad? Quizás ella podría ayudarlo a mejorar su horario. ¿Sucede algo?, preguntó Thor con curiosidad. Solo quería asegurarme de no estar haciendo demasiado, respondió, consciente de que era un poco extraño detenerse así. Sin embargo, por incómodo que resultara, también era reconfortante saber que tenía a alguien a su lado, metafóricamente hablando, al menos, ayudándolo a controlar y gestionar sus tareas. Bueno, al menos eres consciente de ello y lo estás controlando, comentó Toru, y pudo percibir la sonrisa en su rostro. O tal vez solo estaba interpretando su lenguaje corporal lo mejor que podía. Gracias por mencionarlo, le dijo Kazuki con una sonrisa. A veces se me escapan las cosas de las manos y no me doy cuenta hasta que es demasiado tarde. Eso ya le había pasado al menos una vez y no quería que se repitiera. De nada, respondió Toru, moviéndose un poco, y él percibió cierta vergüenza en ella que, Kazuki. Llamó la madre de Momo. A Kazuki todavía le costaba llamarla por su nombre, al menos no mentalmente.
Qué gusto verte. Dijo la mujer, y parecía decirlo en serio. Kazuki estaba bastante seguro de que nunca se acostumbraría a una bienvenida tan cálida. Y parece que te encuentras bien, añadió, colocando las manos a cada lado de él, como para comprobar que, en efecto, estaba bien. Me alegro. Me alegra verte también, Akane, respondió, intentando disimular su incomodidad ante la repentina atención. Y sí, estoy bien, añadió, pues no sabía qué más decir. Mi marido y yo hemos estado esperando tu próxima visita, comentó ella, tomándolo del brazo y prácticamente arrastrándolo hacia adelante. Él intentó seguirla mientras dirigía una mirada de impotencia a sus amigos. Parecían divertidos, los muy cretinos, y él sin duda lo recordaría. Todos menos Momo, claro, que parecía tan avergonzado como él. Entre nosotros, esto es una formalidad y una excusa. Estaríamos encantados de que tocaras en uno de nuestros eventos, añadió la mujer en un susurro burlón. No reveles el secreto, Akane, dijo su marido al aparecer, vestido de traje y con un aspecto que denotaba una fortuna desorbitada. De lo contrario, no tendremos excusa para hacerle caso. No necesita excusas, señor, respondió Kazuki con una sonrisa algo tímida y a la vez irónica. Estaría encantado de tocar para usted cuando quiera. Eso pareció hacer muy felices a ambos yaoyorozu adultos. Así que supuso que tenía el trabajo. No estaba seguro de qué sentía al respecto. Hubo algunos individuos que intentaron causar problemas, pero afortunadamente logramos mantener la calma para los asistentes al evento, explicó, ya harto de las entrevistas. Lamentablemente, apenas habían pasado media hora y tenía que dirigirse a la prensa. Ya lo había pospuesto demasiado. Chitose publicaría los artículos primero, y eso ya enfadaría a la gente. Así que le pidió a la reportera que se contuviera un poco. Lo suficiente como para que la gente no supiera que había hablado con ella mucho antes que con los demás. Después de todo, si eso sucedía, Kazuki corría el riesgo de enfadar a los medios y necesitaba ganarse su simpatía. O al menos, en la medida de lo posible, supuso. Fue muy divertido y muy inspirador. Me demostró que lo que estoy haciendo funciona. Estoy logrando algo con todo este esfuerzo, y eso me ayudará a esforzarme aún más en el futuro, dijo cuando un periodista le preguntó qué le había parecido el evento en general. Quiero agradecer a todos los que asistieron. Realmente me han ayudado mucho. ¿Hacer algo así tan pronto después de lo ocurrido en camino? ¿Te recuperaste tan rápido?, preguntó otro periodista. Ina lo había entrenado para las preguntas desagradables, incluso para lidiar con las que le hacían en momentos inoportunos. Como en ese preciso instante, cuando se las hicieron justo cuando estaba de buen humor, cuando su guardia estaba ligeramente baja. Aún así, Kazuki sabía que no debía aferrarse a su sonrisa. La dejó desvanecerse un poco, dejó que el peso de camino recayera sobre sus hombros apenas un poco. No necesitaba sonreír todo el tiempo. Una sonrisa forzada no era buena idea, por lo general. Solo necesitaba controlar las emociones. Afortunadamente, tenía mucha experiencia en eso. Así que eso fue lo que hizo. Permitió que se notara la emoción justa. Reprimió el resto con un poco de autocontrol. Y a partir de ahí, no, en absoluto. Lo que pasó todavía me pesa, desde lo que me sucedió a mí en particular hasta lo que les pasó a todos en camino ese día, y lo que le pasó a un hombre que ha sido una inspiración para mí, dijo, tratando de controlar la intensidad de sus emociones. Tampoco mencionó a All Might. Eso sería como si intentara usarlo para su propio beneficio, tanto para él como para la prensa. Sin embargo, había empezado a organizar el evento mucho antes de que sucediera, y sentí la responsabilidad de cumplir con el cronograma. Me alegro de haberlo hecho, me ayudó a sentirme mucho mejor. Había cierta irritación en ese reportero en particular, pero eso era música para los oídos de Kazuki. Significaba que había ganado esa ronda, al menos para él. Así que, a partir de ahí, siguió respondiendo otras preguntas. Muchas eran sobre camino, como si no las hubiera abordado ya, y otras sobre el evento. También le preguntaron sobre otras cosas, como la UA o su club. Al parecer, la gente tenía mucho de qué hablar sobre él. No entendía qué sentido tenía repasar noticias viejas, pero al menos intentaban que las preguntas parecieran nuevas. De acuerdo, dijo finalmente, tras responder a una pregunta relativamente inofensiva sobre sus peluches de Grimm. Dicho esto, creo que es suficiente por hoy. Me temo que tengo que entrenar y estudiar, añadió, con una expresión amable y ligeramente apenada. Ignoró la decepción y las demás emociones negativas que le dirigían. Les avisaré cuando esté disponible para más entrevistas, pero por ahora, me despido.
Y no se demoró mucho más, de lo contrario lo retendrían durante el resto del día. Dio gracias a la suerte por la UA y sus nuevas medidas de seguridad. Porque, vaya si eran útiles con la prensa. Si no quería, jamás vería a un reportero. Al fin y al cabo, ni siquiera podían acercarse a su residencia. Claro, eso implicaba estar confinado al recinto universitario, pero eso era lo de menos. A Kazuki no le importaba quedarse en la residencia o en la escuela. Claro, era un poco fastidioso no poder salir con sus amigos a un centro comercial o algo así, pero era un pequeño precio a pagar por unos días tranquilos. De todas formas, tenían otras cosas que hacer. Además, casi todos los días, Kazuki estaba demasiado ocupado para hacer gran cosa. Lo cual era un poco triste, supuso. Debería dedicar tiempo a otras cosas. Un buen equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y todo eso, pensó mientras se pasaba los dedos por el pelo. Aunque, para ser sincero, ¿qué haría si consiguiera dedicarle tiempo? Salir con sus amigos dependería de sus horarios. Podría pasar tiempo con Ina o Nemuri, supuso, pero esta última ya estaba en la UA casi todos los días, junto con Chiyo. El primero se mantuvo en pie, sin embargo, y eso fue prácticamente todo lo que él, Kota, cierto. Joder, pensó para sí mismo, sacando su teléfono y enviándole un mensaje a Inaba diciéndole que necesitaría ayuda para liberar un fin de semana. Me retracto. Realmente necesitaba un representante, admitió para sí mismo. Porque, la verdad, Inaba estaba haciendo que llevar un registro de las cosas y hacer las cosas fuera mucho más fácil que antes. Es mucho más fluido que lo que nos mostraste al principio, comentó Cementos. Por supuesto, respondió Nemuri con una sonrisa divertida y engreída. Le daba un poco de vergüenza, pero a Kazuki no le importaba. Estaba demasiado feliz de que ella pudiera sentirse tan orgullosa de algo que él había hecho. Pensó que tal vez era una tontería, pero, bueno, así se sentía. No es que alguien tuviera que saberlo. No estoy seguro de que podamos clasificar esto como un movimiento definitivo, señaló Aizawa. Kazuki asintió. Era justo, sí. No había mucho que llamar definitivo en el uso de su don para escribir mensajes con sombras. De todos modos, es una buena manera de emplear tu tiempo aquí, reconoció el profesor sin objeciones. Con la forma en que has desarrollado tus habilidades, creo que necesitabas utilidad más que poder. Estoy de acuerdo, respondió Kazuki con una sonrisa. Aún así, dejó que las sombras se oscurecieran. Las sencillas palabras que había escrito en las paredes, la letra de una canción que había estado escuchando mucho últimamente, se desdibujaron y crecieron. Se convirtieron en mensajes ininteligibles, retorcidos por el instinto oscuro y voraz que moldeaba a Grim y distorsionaba cada rasgo de su don cuando Kazuki no le imponía su voluntad. De repente, la habitación parecía un amasijo de líneas negras retorcidas que recorrían las paredes, el techo y el suelo. Incluso envolvían a los propios héroes, y se movían. Se retorcían como hilos oscuros al viento salvaje. Y dondequiera que se acumulaban formando manchas de oscuridad más densas y extensas, los brillantes ojos rojos de Grim se asomaban, como si el infierno de su don buscara una grieta por donde escapar. También surgieron formas, como monstruos macabros de un maldito juego de sombras, que se movían y acechaban. Cuentos de Grimm, anunció, algo satisfecho por la leve inquietud que percibía en los profesores. No se dejaron afectar, pero era una pequeña victoria haber conseguido sacarles tanto provecho, al menos en sus libros. Aunque todavía estoy en proceso, dijo, dejando que las sombras se disiparan. Idealmente, quiero escribir mensajes así, pero aún estoy muy lejos de tener ese dominio. Eficaz, dijo Aizawa, con un tono incluso impresionado. Kazuki se enderezó un poco, con una sonrisa asomando en sus labios. Esta técnica y la del castillo son similares, pero creo que hay suficientes diferencias entre ellas. Tendrás que averiguar dónde y cuándo funcionan mejor. Lo haré, respondió Kazuki, recibiendo un asentimiento de Aizawa antes de darse la vuelta para marcharse y probablemente comprobar el progreso de algún otro compañero. En general, se sentía bastante bien. Había logrado su objetivo de dominar 2 movimientos definitivos. Incluso había conseguido convertir un movimiento que no era definitivo en uno, más o menos. Buen trabajo, Endo. Sigue así, dijo Cementos, levantando el pulgar antes de marcharse también. Así, por un rato, solo quedaron él y Nemuri en la pseudo-habitación. Eso bien podría haber sido una ovación de pie de Shota, comentó, sonriendo como si ella fuera la que lo hubiera hecho bien. No es algo fácil de lograr, créeme, añadió, y luego se acercó y le puso una mano en el hombro, apretándolo. Lo hiciste bien, Kazuki.
Siéntete orgulloso. Gracias, respondió, sin siquiera saber por qué esas sencillas palabras significaban tanto para él. Era una tontería. Lo felicitaban todo el tiempo. Cuando le iba bien en clase, con las tareas o en los entrenamientos. Oía palabras así constantemente. Pero, siéntete orgulloso. Aquello le impactó de una forma diferente, con más fuerza. No estaba del todo seguro de por qué, pero tal vez Nemuri tenía una idea. La triste sonrisa que le dedicó, llena de compasión que él pudo captar fácilmente, se lo decía. Siéntete orgulloso. No fue un deberías estar orgulloso ni nada por el estilo. Fue más directo, y tal vez eso marcó la diferencia. Kazuki se sorprendió de repente al darse cuenta de que tenía derecho a estar orgulloso. No es que no lo hubiera estado antes, pero siempre había sido algo vacilante, como algo breve y accidental que se desvanecería. Creo que podríamos celebrarlo esta noche. ¿Quieres venir a cenar?, preguntó Nemuri con una sonrisa tímida, aún asimilando aquella inesperada revelación. Mira, podemos convertirlo en una celebración familiar. ¿Estaba intentando hacerlo llorar o algo así? Me gustaría, respondió, esperando contra toda esperanza que su voz no sonara tan quebrada como temía. Aunque Ina probablemente esté ocupada. Lo dijo a modo de prueba, como un sondeo para comprobar si había entendido bien. Y, al parecer, así fue. ¿Estás bromeando? Le dije que tuviera la noche libre. Sabía que lo harías bien, dijo Nemuri con una seguridad que lo conmovió casi tanto como sus palabras anteriores. No te preocupes por nada, Kazuki, le dijo, restándole importancia. Ahora, tengo que ir a ver a tus compañeros de clase también. Claro, hasta luego, dijo él, y ella sonrió y se despidió con la mano mientras se marchaba. Y, solo en la sala de entrenamiento preparada para él, Kazuki sonrió. Una sonrisa que no había usado mucho, si es que alguna vez lo había hecho. Se sentía extraña en su rostro, tal vez porque no había nadie alrededor que captara su atención. Aunque también podría ser porque era una sonrisa diferente, una que parecía activar músculos que sentía que no habían usado en mucho tiempo. Estoy diciendo tonterías, se dijo a sí mismo, intentando concentrarse de nuevo en lo que estaba haciendo. Aún tenía tiempo. Bien podría aprovecharlo y practicar un poco más. Grimtales necesitaba mucho más trabajo, por lo menos. Espabila, Kazuki. Y sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, la sonrisa permaneció. Y tuvo que llevarse una mano a la comisura del ojo para secarse la mancha húmeda. Oh, fue una suerte que no tuvieran nada demasiado grave que hacer durante el resto del día. Kazuki admitiría sin reparos que su mente estaba un poco distraída lidiando con ciertas cosas. Las emociones eran lo suyo, sí, pero había muchas que eran completamente nuevas para él. O eso, o simplemente no sabía cómo manejarlas. Irónico, dirían algunos, pero así eran las cosas. Hola. Kazuki se sobresaltó, pillado desprevenido mientras se tomaba un momento para reflexionar. En general, había estado intentando apartar las distracciones y concentrarse en sus clases. Al fin y al cabo, necesitaba sacar buenas notas. Aún así, no era frecuente que lo pillaran tan desprevenido. No había estado muy concentrado. Debería haber notado a alguien tan cerca. Al fin y al cabo, todo el mundo alberga emociones negativas, por pequeñas que sean. Así que, si se acercaban, lo más probable era que percibiera su presencia. El hecho de que Toru fuera invisible no la ayudó con eso. Me has sorprendido, dijo, mitad afirmación, mitad pregunta confusa. Hola, añadió, aunque intentaba comprender lo que había sucedido. Tardó un segundo en darse cuenta de que no captaba nada de ella. ¿Habrá descubierto cómo volverse invisible para mí?, se preguntó, algo desconcertado. O eso, o no sentía nada malo, por la razón que fuera. No pude preguntarte antes, ¿pero te fue bien con los movimientos finales?, preguntó ella, y él notó que temblaba visiblemente. Solía hacerlo cuando estaba emocionada. Empezaba a inclinarse por su segunda teoría sobre su repentina sigilosidad, solo por eso. Salió bien. Estaba un poco nervioso por el segundo, pero funcionó, comentó. Hizo todo lo posible por no pensar en todo lo que había pasado después. Al fin y al cabo, apenas estaba recuperándose. No necesitaba volver al punto de partida. ¿Cómo te fue? ¡Genial!, exclamó, emocionada y muy orgullosa. Siendo sincera, Kazuki se sintió feliz con solo verla. He estado progresando con mi don en todos los aspectos, añadió, y parecía aún más contenta. También estoy trabajando en otra cosa, y creo que me estoy acercando a lograrlo, concluyó.
Curiosamente, pasó de vibrar en el sitio a un temblor mucho más nervioso. Sus emociones también volvieron poco a poco a la normalidad, y él pudo percibir algunas de ellas. Al parecer, su felicidad y entusiasmo lo habían eclipsado todo por un momento, pero ya no. Le decepcionó un poco que no hubiera durado más. Siempre era un placer encontrar a alguien a quien no pudiera percibir. ¿Lo mantienes en secreto, eh? Preguntó con una ceja arqueada y una media sonrisa. Después de todo, se había dado cuenta de que ella evitaba hablar del tema. Sus nervios y dudas parecieron aumentar un poco al oír eso. Está bien. Tengo muchas ganas de ver lo que sea que estés intentando hacer, añadió, y eso pareció tranquilizarla un poco. Se alegró de verlo, o, mejor dicho, de intuirlo. ¿Quién está intentando qué? Preguntó Minoru, arrastrándose hasta su sitio. El resto del grupo también se acercaba. En cuanto al estudiante de héroe de baja estatura, aunque en recuperación, al menos, tenía un aspecto bastante lamentable. Por lo visto, se había excedido un poco con el entrenamiento de su técnica definitiva. Estaba más pálido y tenía manchas de sangre seca en algunas partes del pelo. Chiyo se va a enfadar contigo, ¿verdad? Preguntó Kazuki, en lugar de responder a la pregunta del chico. El simple hecho de oír el nombre hizo que Minoru se estremeciera, lo que prácticamente lo delató. Al menos dime que lo mantuviste a niveles razonables. Sí, lo hice. Solo, me esforcé un poco, pero no demasiado, murmuró Minoru, frotándose la nuca. Había algo de miedo en su voz, que supuso que se debía a la posible pérdida de progreso en su recuperación. También había dudas sobre sí mismo, de las que siempre tenía muchas. Ambas cosas entristecían mucho a Kazuki. Me está costando un poco, pero creo que ya casi lo entiendo. Bien hecho, amigo, lo felicitó, lo cual le pareció un poco extraño, pero quería hacerlo de todos modos. Sobre todo después de haber experimentado lo bien que podían sentar unas palabras de aliento. No te lo dije, pero me alegro de que a ti también te vaya bien, Toru, añadió, dándose cuenta de que en realidad no había dicho nada al respecto, o si lo había dicho, ya lo había olvidado. En su defensa, en cualquier caso, estaba un poco distraído. Él culpó a Nemuri por eso. ¿Cómo están todos?, añadió cuando Tsuyu y Shoto se unieron a ellos, y el resto llegó un segundo después también. Por lo visto, a Momo también le iba bien. Tenía claro lo que quería hacer, e incluso había resuelto todos los cálculos matemáticos y químicos necesarios. A él le resultaba difícil entenderlo todo, pero ella sonaba segura de sí misma y él sabía que era inteligente, así que, según ella, Momo solo necesitaba comprender la aplicación práctica y la técnica que implicarían los movimientos. Así que era cuestión de práctica. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que su don podría ser un poco quisquilloso en ese sentido. En cuanto a los demás, parecían estar bien. Incluso Tsuyu estaba bien. No es que lo dudara, pero, bueno, sí lo había hecho. Había pensado que podría tener algunas dificultades, considerando su don. Pero, al parecer, había mucho más de lo que él creía, porque se la veía segura de lo que estaba haciendo. Pero claro, Tsuyu nunca sintió nada con demasiada intensidad, a pesar de todo, en resumen, a todos parecía ir bien, y eso era estupendo para Kazuki. Oh, perdona si te envío demasiadas cosas, comentó con ironía. Acababa de darse cuenta de que, bueno, le había enviado un montón de cosas a Inaba. Estaba a punto de revisarlas, como si fueran notas, pero, la lista lo pilló desprevenido, por decirlo menos. No me había dado cuenta. No hay problema, dijo el chico, visiblemente emocionado. Kazuki pudo comprobar que no mentía, lo cual era, bueno. Tengo todas las notas aquí y estoy preparando un horario. Necesito consultarte algunas, comentó Inaba, mostrándole una libreta que, efectivamente, estaba llena de cositas que le había enviado. Todas estaban ya medio organizadas y con pequeños garabatos al lado que indicaban cosas a tener en cuenta, ideas o preguntas. Fue impresionante, sin duda. Bueno, ¿preparémoslo?, preguntó, parpadeando antes de volverse hacia Inaba. El otro chico, por su parte, dudó apenas un segundo antes de entablar una larga conversación, y, en realidad, también la de Kazuki, sobre todo lo que le había enviado y todos los puntos a tener en cuenta. Poco a poco, fueron elaborando un horario y añadiendo pequeños recordatorios. ¿Estás seguro de que no te importa hacer esto? ¿Estás dedicando mucho tiempo libre a esto, sabes?, preguntó, porque casi la mitad de lo que habían planeado implicaba que él hiciera cosas fuera de la escuela. Claro, la mayoría solo estarían controlando lo que Kazuki hacía y enviándole pequeñas notas y sugerencias durante el día para asegurarse de que no olvidara nada, pero aún así.
Inaba incluso se ofreció a acompañarlo fuera de los eventos del club, como el encuentro con los fans. Parecía particularmente interesado en acompañarlo a las proyecciones de películas, lo cual era comprensible. Lamentablemente, Kazuki tampoco podía hacerlo. No lo había comprobado, pero apostaría a que el set estaba cerrado a extraños como él, y no solo porque pudiera revelar spoilers. «Claro que sí», exclamó, aún con un tono de entusiasmo. Kazuki no sabía qué hacer en ese momento. Se sentía mal por haberle quitado tanto tiempo, pero tampoco quería arruinar algo que claramente era muy importante para su jefe. Todavía me resulta extraño pensarlo. Para ser justos, el club y Kazuki, al menos en su opinión, ya que el club era prácticamente suyo, les consumía mucho tiempo a todos. Sin embargo, Chikuchi y Neito no tenían muchas responsabilidades fuera del horario del club. Mei y Melissa simplemente hacían lo que hacían de todos modos: trastear. El club solo les daba algo en lo que concentrarse. El equipo directivo se parecía más a Inaba en ese sentido, pero él nunca les asignaba tareas fuera del club. Le parecía bien que trabajaran solo en sus habitaciones. Simplemente decidieron hacer las cosas adicionales por su cuenta. Con Inaba, sin embargo, la situación era peor, porque le asignaba tareas para hacer afuera. Básicamente, le pedía que hiciera cosas cuando debería estar afuera haciendo lo que quisiera, disfrutando de sus pasatiempos y demás. Era mucho peor, o al menos, una carga mucho más pesada para él. «No te preocupes, jefe. Yo me encargo», le aseguró Inaba, y casi podía ver brillar los ojos del chico. Así que Kazuki decidió que tal vez no pasaba nada, solo tendría que vigilar sus emociones para asegurarse de no agotar a su jefe. Lo cual era irónico, ya que él mismo necesitaba un jefe para asegurarse de no agotarse, entre otras cosas. «¿Necesitas algo más?» «No, eso fue todo, estoy bastante seguro», respondió, aún algo inseguro de cómo reaccionar. «Si quieres tomarte un tiempo para hacer otra cosa o trabajar en tus cosas», ofreció con tono sugestivo. «Vale, entonces iré a buscar bebidas para todos. ¿Qué queréis? Voy a la máquina expendedora a comprar algo», gritó Inaba, y todos los demás en la sala se animaron y empezaron a responder. Mientras tanto, Kazuki se preguntaba si debía preocuparse. Al final, decidió que probablemente no pasaba nada, ya que el chico no parecía sentirse mal, ni siquiera en el fondo. En realidad, se sentía sorprendentemente bien, teniendo en cuenta que apenas captaba nada. «Es muy decidido, ¿verdad?», le preguntó Komako con una media sonrisa. «Creo que fue un buen hallazgo. Pero él nos encontró», señaló. «Detalles», dijo el jefe de administración, poniendo los ojos en blanco. «Hablando de hallazgos, quizás deberíamos ver si podemos conseguir una habitación más grande o algo así», señaló Komako, volviéndose hacia ellos. Claro, la habitación que tenían no era gran cosa, pero era suficiente para sus propósitos. En todo caso, lo que necesitaban era aprovechar bien el espacio disponible, en lugar de ampliarlo. «Tenemos muchos solicitantes, después de todo. Se llenará de gente cuando empecemos a reclutar de verdad». «Creía que estábamos manteniendo el equilibrio», señaló, y Komako pareció asentir, reconociendo su punto. «¿Ha cambiado algo?» «Nos dimos cuenta de que quizás sería un poco egoísta mantener a la gente alejada», respondieron, y Kazuki ya estaba prestando atención, pero después de eso sintió aún más curiosidad. «Solo pensábamos en nosotros mismos, pero, puede que haya otros como Inaba, que realmente quieran formar parte de esto. ¿No es egoísta ignorarlo solo porque podría resultarnos un inconveniente?» Kazuki lo pensó por un momento. «No creo que lo sea», dijo finalmente, lo que pareció sorprender a Komako. «También tenemos que pensar en nosotros mismos. Faros es para nosotros también, fue para nosotros desde el principio. Si lo arruinamos para complacer a los demás, entonces ¿qué sentido tiene?», replicó, y Komako lo asimiló pensativo durante un largo rato. «¿Sabes qué? ¿Sigues dando entrevistas?». «Nunca lo hice, la verdad. Simplemente estaba atento a la gente interesada», dijeron, y él asintió lentamente. «Muy bien, entonces pueden hacer las entrevistas. Si alguien destaca, ya sea por su habilidad o por su determinación, tomen nota. Necesitamos gente capaz y gente que se preocupe por esto, preferiblemente ambas cosas», explicó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A partir de ahí, podemos ver. También tenemos que asegurarnos de poder hacer lo mejor posible por ellos. Dejarlos unirse y luego ser un desastre no va a ser mejor para ellos, ¿verdad?». «Es justo», dijo Komako, respirando hondo. Se preguntó cuándo habían empezado a pensar en eso. No parecía algo que hubieran dicho sin pensarlo.
Quizás Inaba los había hecho reflexionar cuando se unió al equipo. Entonces trabajaré en ello, jefe. Hazlo tú, respondió, pasándose los dedos por el pelo y preguntándose, no por primera vez, si lo estaba haciendo bien o no. Oh, todo sigue tan animado como siempre, comentó Ina tras recogerlo para ir a casa de Nemuri. Esta última podría haber ido, pero Ina había insistido y Nemuri había dicho que necesitaba un poco más de tiempo para prepararlo todo, así que, ahí estaba, supuso. Por cierto, la oferta de pasarte por mi agencia sigue en pie, para que lo sepas. Me da la impresión de que quieres que te visitemos, respondió él, mirándola con picardía. Al ver que ella no lo negaba, soltó una risita. Bueno, sí. Creo que podemos hacerlo cuando tengamos algo de tiempo libre. Ahora mismo estamos bastante ocupados. Sobre todo para ti, señaló Ina, y él asintió. Sin embargo, eso también lo hizo sentir mal. Porque si no fuera por él, el resto del club tendría más libertad y podría pasarse por casa de Ina con mucha más facilidad. Así que vas a tocar en esa fiesta, ¿eh? Yo estaré allí. ¿Lo harás? Preguntó, arqueando las cejas. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Preguntó Ina, aparentemente divertida por su reacción. Ese es precisamente el tipo de gente en la que suelo estar. Siendo sincero, Kazuki a veces lo olvidaba. En su cabeza, ella era una heroína formidable y su mentora. Más allá de eso, el resto era un poco borroso, por así decirlo. Lo cual era curioso, porque ese resto era precisamente la razón por la que la había elegido para sus prácticas. No siempre voy, pero puedes apostar a que esta vez sí iré. Me alegrará mucho que estés aquí, le dijo con sinceridad, lo que pareció complacerla bastante. Además, así tendré con quien hablar aparte de Momo y sus padres, añadió con una sonrisa. Al fin y al cabo, eso le preocupaba de verdad. No estaba seguro de poder soportar pasar toda la noche hablando con desconocidos. Desconocidos con los que, en realidad, no tenía absolutamente nada en común. O eso suponía él. Si tuviera algo en común con ellos, entonces eso sería un poco preocupante, pensó. Con mucho gusto te ayudo, le dijo Ina con una sonrisa. Aunque, quizás podrías contactar con gente nueva. Siempre viene bien. Además, no estés tan seguro. ¿Tienes amigos influyentes, o al menos conocidos? ¿Yo? Preguntó, parpadeando, lo que provocó que ella pusiera los ojos en blanco. Bueno, al menos algunos de los demás involucrados en la película deberían tener la oportunidad de estar allí, diría yo, respondió ella, y él asintió. Tenía sentido. Quizás también viste a alguien en Island, señaló ella, y él hizo una mueca. Quiero decir, no pasó nada más de eso, así que, respondió, y Ina emitió un sonido ambivalente. Bueno, puede ser complicado. Seguro que algunos te lo agradecen. Ayudaste con todo. Los negocios y las emociones no siempre se mezclan, por desgracia. Pero quizás si te los encuentras, te sirvan para abrirte camino, explicó Ina. Kazuki aún no estaba seguro, pero si ella lo decía, al menos lo consideraría. No perdía nada con tenerlo en cuenta, pensó. Podemos hablar de eso si quieres, pero por ahora, estamos aquí, anunció al llegar a un punto frente a la casa de Nemuri. Un minuto después, la mujer les dio la bienvenida a su casa y Kazuki se quedó perplejo al entrar. El lugar no parecía diferente de la última vez que había estado allí, pero había 4 platos en la mesa. Eso era una pequeña pista del hecho evidente de que había alguien más. Aunque, claro, era comprensible que no se hubiera dado cuenta al principio. Después de todo, Chiyo era casi tan pequeña como Minoru. No tienes que venir a buscarme para un chequeo aquí, ¿sabes? Preguntó al final, principalmente para ganar tiempo y asimilar lo sucedido. Porque solo había una razón para que ella estuviera allí. Lo sé. Aunque no puedo decir lo mismo de algunos de tus amigos, comentó Chiyo, y él resopló. No se equivocaba. Algunos de sus compañeros eran muy quisquillosos con la enfermería. Por cierto, quiero que conste que deberíamos celebrarlo con una comida después de que obtengas tu licencia provisional, no ahora. También podemos celebrar eso, gritó Nemuri desde la cocina, donde parecía estar revisando algo. Bueno, viniste de todas formas, comentó Kazuki, y estaba bastante seguro de que la sonrisa en su rostro era, cuanto menos, un poco extraña. Además, puedo decir que es raro verte sin abrigo. Y seguro que será raro cuando te pilles sin uniforme, replicó Chiyo, y él resopló. Era cierto. Además, tienes razón. Estoy aquí. Supongo que no quería perdérmelo. Y eso hizo que su sonrisa se ampliara un poco más.
No tenías que preparar el desayuno hoy, Kazuki, Sato, dijo Kyoka, algo exasperado y algo preocupado. Todo se suavizó un poco por lo que él supuso que era cariño y tal vez gratitud. Aunque, en realidad, solo estaba especulando. Bueno, no sé qué pensar de Kazuki, comenzó Sato con una amplia sonrisa mientras se rodeaba los hombros con uno de los troncos de árbol que él llamaba brazos. Pero tenía ganas de cocinar. Me da algo en lo que concentrarme y me tranquiliza, explicó su compañero de clase y amigo de cocina. Kazuki no estaba seguro de si debía llamarlo amigo, pero en realidad no era tan quisquilloso como para no hacerlo. No podía permitírselo. Es algo que sabemos hacer, añadió Kazuki a lo que Sato había dicho. Da confianza, fue todo lo que dijo, mientras se disponía a servir los dos últimos platos, el de Sato y el suyo. Seguro que hay algo que haces que te hace sentir que sabes lo que haces, como tocar un instrumento, le dijo a Kyoka, cuya expresión se tornó pensativa. Para corroborar sus propias declaraciones, casi había sentido como los nervios y las dudas de Sato se desvanecían en tiempo real mientras cocinaban. Kazuki, por su parte, se sentía cada vez mejor. Algo que, sinceramente, ambos necesitaban. Ambos habían expresado sus temores para el día mientras trabajaban, y había sido un alivio desahogarse, al menos por un rato. También había sido un bonito momento para estrechar lazos, o al menos así lo sentía él. Aún le costaba olvidar que era el día del examen para la licencia provisional de héroe. Dormir había sido un suplicio, sobre todo para Kazuki. Con todos tan nerviosos, incluso la clase 1B del edificio de al lado, le resultaba difícil descansar. Y eso sin tener en cuenta sus propios sentimientos al respecto. Así que Kazuki necesitaba desesperadamente que algo bueno sucediera esa mañana. Preparar el desayuno con Sato había sido justo lo que necesitaba. Había podido desconectar un rato, alejar las emociones negativas lo mejor que pudo y todo eso. Había podido moverse y hacer cosas en lugar de preocuparse y sentir un nudo en el estómago. En menos de una hora, Kazuki se sentía listo para afrontar el día, en su mayor parte, sí. ¿Están todos listos?, preguntó al sentarse, y fue la peor pregunta posible. No solo todos estallaron en preocupación y miedo, sino que varios empezaron a hablar como si eso fuera a ahuyentar esas emociones. De hecho, Midori ya tartamudeaba como nunca antes, y eso ya era decir mucho. Para ser sinceros, algunos de sus compañeros lo imitaban bastante bien. Si alguien le preguntara a Kaminari, le daría un 9 sobre 10. Esto se va a volver aburrido enseguida, pensó Kazuki mientras desayunaba escuchando las conversaciones de los demás. Algunos intentaban tranquilizar a los demás, pero luego esos mismos necesitaban palabras de consuelo. De vez en cuando, algunos recurrían a sus apuntes y tarjetas de estudio para repasar. Otros se habían encerrado en sí mismos, consumidos por la preocupación. En definitiva, el ambiente era bastante desagradable, al menos para Kazuki. Por eso se sintió agradecido cuando su teléfono vibró con un mensaje. Buena suerte, aunque no la necesites, le había escrito Ina, lo que le hizo sonreír. Siendo sincero, miró ese mensaje varias veces. Hasta que recibió otro. Recuerda que tendremos otra cena de celebración esta noche. Le escribió Nemuri. Justo cuando iba a cepillarse los dientes, recibió un tercer mensaje. Cuídate. No hagas ninguna tontería cuando ya eres lo suficientemente bueno, decía el mensaje de Chiyo. Kazuki pensaba que tenía mucha suerte, si me permitía decirlo. Todos parecen preocupados, dijo uno de los pocos que se mostraban relativamente tranquilos. Claro que Kazuki casi nunca había visto a Shoto tan alterado, ni tan emocionado, la verdad. El otro era Bakugo, pero eso se debía más bien a que parecía tener aversión a dudar de sí mismo. ¿Crees que hay motivos para preocuparse? No, respondió Kazuki, confiando principalmente en que Shoto también necesitaba que él mantuviera la calma, a pesar de su apariencia impasible, se notaba cierto nerviosismo, y también en los mensajes que había estado leyendo y releyendo hasta ese momento. Pero la gente tiende a ser negativa, a pensar en los peores escenarios. No es que las probabilidades de fracaso sean altas, sino que no son cero, así que todo el mundo se centra en esas probabilidades, por bajas que sean. Ah, eso parece lamentable, dijo Shoto lentamente, como si estuviera asimilando la nueva información que Kazuki le había dado. Supuso que esa era una forma de decirlo. Personalmente, pensaba que así eran las cosas. Pasaban cosas malas y la gente aprendía a esperarlas. Eso hacía que la inevitable desgracia fuera menos terrible, en cierto modo. Y a veces se preocupaban intentando reducir las probabilidades a cero, aunque era imposible.
Es lo que hay, respondió Kazuki, pues le pareció una respuesta más optimista de lo que pensaba. Tú, Shoto, no tienes de qué preocuparte. Tienes un don increíble, sabes usarlo y tus notas son excelentes. Me sorprendería mucho que suspendieras. Yo también, respondió el chico secamente, algo que Kazuki no supo interpretar. ¿Crees que sería malo?, preguntó Shoto, parpadeando, sin comprender. Fracasar, aclaró el chico mestizo, como le gustaba llamarlo a Bakugo. No sería malo en sí mismo, reflexionó Kazuki en voz alta, considerando ese punto. Aunque sería decepcionante, añadió, y Shoto asintió. Lo que Kazuki no dijo fue que pensaba lo mismo de los demás. En cuanto a sí mismo, bueno, necesitaba seguir adelante. Estaba bastante seguro de que su buen desempeño en el curso de héroes era parte de la razón por la que la gente lo veía con buenos ojos. Si flaqueaba, como por ejemplo al suspender el examen de licencia provisional de héroe, entonces las cosas podrían complicarse. Necesitaba evitar eso. O, de alguna manera, la gente se sentía a la vez mejor y peor durante el trayecto en autobús hacia su destino. El pánico había disminuido, sí, pero reinaba una profunda resignación. Era como si sus compañeros se hubieran dado cuenta de que no podían hacer nada y hubieran aceptado su destino. Un poco dramático, pero eran héroes en formación. Probablemente, reaccionar de forma exagerada era parte de su personalidad. Kazuki, por su parte, se estaba formando en el arte de la actuación. Aún me resultaba surrealista pensar en ello. Todo saldrá bien, la tranquilizó, recurriendo a todo su entrenamiento para ignorar la negatividad. A veces, ser tan bueno en eso resultaba útil, aunque no siempre fuera saludable. ¿Estamos bien, recuerdas? Buenas notas, buenos dones, mucho entrenamiento. Lo lograremos, le dijo a Chikuchi, quien era la más preocupada por el examen. Aunque, la verdad, eso no era de extrañar, y ni siquiera estaba mucho más preocupada que otros. Al menos ella había ido con ellos al examen, mientras que Shinzo fue con la clase de Neito. Para ser sincero, no envidiaba en absoluto a la clase 1B. Sin duda, eran mejores que él. Lo sé, dijo ella, pero él casi podía sentir la duda. Quiso suspirar. Por desgracia, al menos tuvieron una distracción al bajar del autobús. Esa distracción llegó en forma de otras escuelas y estudiantes alrededor. Porque no solo los estudiantes de la UA estaban siendo evaluados. Sin embargo, hubo mucha conversación inmediatamente después de que se revelaran. Kazuki no necesitaba ser Kyoka para oír que la mayoría estaba cotilleando sobre la UA. Claro que era una escuela de élite, así que era comprensible. Para colmo de males, lo siento muchísimo. Gritó un chico a todo pulmón, haciendo una reverencia exagerada como si quisiera golpearse la cara contra el suelo. Me pregunto si tendrá un don de voz como Present Mic, pensó para sí mismo. El Instituto Shiketsu. Oyó exclamar a uno de los otros estudiantes. No era de extrañar que lo mencionaran igual que la UA. Esa también era una escuela de élite. La UA era considerada la mejor, pero había discusiones sobre esa y algunas otras, la verdad. En su opinión, no estaba menospreciando a las demás ni nada por el estilo, pero la UA siempre las superaba en la discusión, aunque fuera por un pequeño margen. Había una razón por la que el festival deportivo era un evento tan importante, y no era solo porque ellos lo hubieran convertido en un gran evento. Sin embargo, supuso que podría ser parcial. Por lo visto, Loudou era bastante fuerte y sacaba buenas notas. Aizawa lo explicaba, así que Kazuki no tenía motivos para dudar. Después de todo, su profesor no era de los que elogiaban fácilmente. Me pregunto por qué rechazó la UA, pensó, siguiendo a los alumnos del Instituto Shiketsu mientras se alejaban. Algunas de sus emociones no eran muy buenas, pero no quería darle demasiada importancia. En realidad, Kazuki tenía otras cosas en las que concentrarse de todos modos. Siempre y cuando no hubiera malicia, casémonos. No era en eso en lo que quería concentrarse, pero era difícil ignorarlo. Tal vez los opuestos sí se atraen, pensó Kazuki, mirando a la mujer más opuesta que jamás había visto, comparada con Aizawa. Sin embargo, allí estaban, uno frente al otro, y ella le había dicho eso a su profesor. No, gracias, fue la respuesta tajante que dio el hombre. Como si compitiera por captar la atención de Kazuki, Midoriya aprovechó ese momento para improvisar una explicación sobre la recién llegada, la señorita Broma, la heroína de la sonrisa, al parecer. Como si no fuera ya lo suficientemente opuesta a Aizawa. Aunque, eso aclaró un poco las cosas. Si le estaba gastando una broma a su profesor y eran viejos amigos o algo así, bueno, eso lo explicaba todo mejor.
Aparentemente, ella también estaba allí con estudiantes de segundo año, lo cual, Endo, ¿verdad? ¿El que estaba en el centro de camino? Preguntó uno de los estudiantes, y Kazuki contuvo su reacción inmediata. Tienes la voluntad más fuerte de todos, exclamó el chico mayor, y Kazuki, casi por instinto, extendió la mano. Me alegra mucho que tengamos la oportunidad de enfrentarnos a alguien tan fuerte. Daremos lo mejor de nosotros. Lo mismo digo, respondió con cierta indiferencia. Era difícil no hacerlo, ya que el estudiante de Ketsubutsu había empezado con eso y luego, Kazuki notó emociones que contradecían casi por completo la expresión de su rostro. Algo raro estaba pasando. He oído cosas buenas de tu escuela y eres mayor que nosotros. Así que supongo que deberíamos tener cuidado y esforzarnos al máximo, añadió diplomáticamente. Técnicamente no era mentira. Había oído que Ketsubutsu era una buena escuela y todo eso. Simplemente no había oído mucho más. Después de todo, no eran la UA, ni siquiera Shiketsu. Sin embargo, no le parecía buena idea decírselo a los estudiantes a la cara, y no necesitaba el entrenamiento de Ina para darse cuenta de eso. Sin embargo, Kazuki se dio cuenta de que los demás estudiantes los observaban con demasiada atención. Lo cual, tenía sentido. Todos los conocían, ya fuera por el festival deportivo o por los 3 o 4 reportajes en los que había aparecido su clase. Kazuki no entendía por qué había cierta animosidad por parte de la mayoría de los estudiantes. No creía que fuera maliciosa, pero le recordaba a algo. Competitividad, tal vez, pensó para sí mismo, mirando a su alrededor. Luego miró a Kyoka. Oye, murmuró, apartándose de los demás alumnos mientras hablaban con sus compañeros. ¿Entiendes algo de toda esta charla? Preguntó, y la chica lo miró, sin comprender. Eso fue hasta que vio que sus dedos empezaban a apuntar en todas direcciones. Y entonces se puso rígida. Algunos de ellos hablan de venir a por nosotros, comentó, mirando de repente a su alrededor como si intentara vigilar a todos o anticipar una emboscada. Conocen nuestros dones y todo eso, añadió, y él asintió. El festival deportivo, al menos, reveló sus peculiaridades y trucos. Así que, si las otras escuelas los veían como competencia, que parecía ser el caso, y, al parecer, habían hecho sus deberes. Eso apuntaba en una dirección bastante obvia, ¿no? Incluso había cierta amargura y otras emociones que le recordaban un poco a Neito de hacía tiempo. Por lo visto, murmuró con una media sonrisa irónica. Algunas de estas escuelas tienen un complejo de inferioridad, dedujo. O, resulta que el personal encargado del examen estaba terriblemente sobrecargado de trabajo, o con falta de personal, o ambas cosas. Kazuki lo sabía no solo porque el encargado se lo había dicho, sino también porque lo presentía. El pobre infeliz hacía que Aizawa pareciera alguien con un horario de sueño impecable. De hecho, Kazuki podía sentir su presencia a través del mar de preocupación y ansiedad que reinaba entre los estudiantes. La verdad es que eso ya era bastante revelador. Curiosamente, en cierto modo lo agradeció. Centrarme en ese cansancio era mejor que en los nervios. Me pregunto cómo se supone que esto saldrá bien, reflexionó, pues a pesar de toda la preparación, nadie les había dicho nada claro. Así que Kazuki se quedó allí, ajustándose la camisa del traje en la muñeca, donde rozaba un poco con Embercel y casi no tenía cuidado. Todavía no estoy seguro de que combine bien con mi traje, se lamentó, mirando los brazaletes. Mei y Melissa habían hecho lo que podían, pero pensó que tal vez tendrían que descartar la idea. Tal área funciona bastante bien, pensó, mientras golpeaba las botas contra el suelo. Vayamos al grano, continuó el tipo, mera, ¿verdad? Mientras el cansancio se desvanecía al concentrarse. Los 1540 examinados presentes competirán. Somos tantos aquí. En una batalla campal. Se hizo un silencio momentáneo mientras los alumnos de primer año asimilaban el anuncio. Los demás probablemente ya lo sabían. Kazuki apostaría a que ya estaban tramando algo, preparándose. Por su parte, consideró lo que Kyoka y él habían percibido antes y lo comparó con lo que acababan de escuchar. Entonces la miró y sintió la oleada de emociones en todos sus amigos. Todos sabían lo que estaba pasando y, después de todo, ninguno era tonto. Así que todos eran conscientes de que había muchos estudiantes allí que irían tras ellos. Eran blancos fáciles, porque eran conocidos y, al mismo tiempo, representaban una amenaza. Mientras tanto, Mera seguía explicando las cosas. Aunque, para ser justos, la mayor parte de eso era algo que Kazuki ya sabía.
Pero iba al grano, pues hablaba de un aspecto clave para ser un héroe: la capacidad de controlar los incidentes rápidamente, la capacidad de responder con rapidez, la capacidad de reaccionar a las situaciones a una velocidad vertiginosa y poder lidiar con ellas. Por eso estamos poniendo a prueba su velocidad, anunció Mera en la gigantesca sala repleta de estudiantes. Solo los primeros 100 aspirantes que cumplan con los requisitos aprobarán. Eso es jodidamente duro, pensó Kazuki, frunciendo el ceño. ¿No dijo que había como 1000 estudiantes aquí? ¿Qué clase de sistema es este? Ni siquiera era el único que pensaba así. Varias voces se alzaron para protestar. Sin embargo, Mera parecía tan indiferente como Aizawa solía ser. Kazuki estaba teniendo extraños recuerdos del primer día de clases, con la sesión de evaluación de dones. Quizás sea un primo, cada examinado recibirá 3 objetivos, anunció Mera, mientras una pantalla parecía ilustrar mejor lo que había sobre su cabeza. Colóquenlos donde quieran en su cuerpo, siempre y cuando queden al descubierto. Eso significa que no deben colocarse en las plantas de los pies ni en las axilas. A cada uno se le darían 6 pelotas. Los objetivos se iluminarían al ser golpeados por una pelota. Si se iluminaban los 3 objetivos de uno, quedaba eliminado. Si eliminaba a 2 personas, ganaba y pasaba el turno. Eso era todo, simple, pero a la vez complejo. ¿Por qué tenías la cantidad justa de pelotas? Si perdías una, tal vez tendrías que robarle una a otro. A partir de ahí, las cosas podían descontrolarse fácilmente, Kazuki lo sabía. Y entonces, mientras asimilaban las reglas y sus implicaciones, Mera terminó la explicación, lo cual se vio interrumpido por la apertura de la habitación en la que se encontraban, como un cubo que se desplegaba hacia afuera. De repente, estaban dentro de una especie de enorme estructura parecida a un estadio. Además, a su alrededor, había diferentes tipos de áreas. Había edificios aún en construcción, montañas, una cascada y mucho más. Le recordaba a Lausji, no guardaba buenos recuerdos de ese lugar. Jefe, dijo Chikuchi, apareciendo a su lado casi por arte de magia. Ni siquiera la había visto antes, ya que ella había ido allí con la clase 1B. Shinzo había estado en su autobús, pero Kazuki había hecho todo lo posible por ignorarlo. ¿Cuál es el plan?, preguntó la chica con la mirada penetrante. Kazuki esbozó una media sonrisa irónica. Nos mantenemos unidos, ¿verdad?, añadió, colocando ya a uno de sus objetivos de su lado. ¿Nos juntamos con tus amigos?, preguntó entonces, mirándolo, y Kazuki apenas tuvo tiempo de ver a algunos de sus compañeros alejarse por su cuenta, como Bakugo y Shoto. No es que le sorprendiera demasiado, aunque lo hicieran por diferentes motivos. No lo sé, dijo Kazuki, volviéndose hacia sus amigos. ¿Lo sabemos?, les preguntó. Por supuesto, respondió Thor con firmeza, y casi todos la secundaron. Incluso el resto de sus compañeros, que ni siquiera eran amigos. ¿Y qué hacemos, jefe?, preguntó ella, y él se sobresaltó. Aún así, Mera había dicho que 1 minuto, así que, asegurando al último de sus objetivos a su lado, con los otros 2 uno al otro lado y otro en su muslo, consideró la situación. No había tiempo para discutir sobre algo que, en definitiva, carecía de sentido en ese momento. Todos nos persiguen, les dijo, innecesariamente, pero por si acaso. Preparen todos sus trucos que el público desconoce, añadió, agradecido de poder contar con equipo de apoyo. No tenía a Penny con él, pero sí a Embercel y Kaitalaria, y volvió a ajustar a las primeras cuando la cuenta atrás se acercaba a su fin. Cuídense las espaldas. Y prepárense para una oleada. Los cubriré lo más rápido posible, no tengan demasiado miedo. ¡Ay, Dios mío!, murmuró Chikuchi entre dientes, presentiendo claramente lo que iba a suceder y temblando donde estaba. ¿Hora de Darkstalker, adivinó la chica, y con razón. A los amigos de Kazuki no pareció gustarles la idea, pero ¿qué le iba a hacer? Había creado al gigantesco Grim Escorpión con el único propósito de servir de tapadera, así que, era perfecto para esa situación. Tendrían que aceptarlo. Muy bien, espalda con espalda, todos, gritó Chikuchi, y a él le pareció un poco gracioso. No es que estuvieran trabajando con faros allí, pero al menos a sus compañeros no les importó. Quizás porque estaban demasiado ocupados preparándose. Mientras tanto, Kazuki extendió la mano hacia su sombra mientras Mera iniciaba la cuenta regresiva. Su energía se disparó, la sombra bajo él se volvió completamente negra y tenues destellos de un Grim ansioso por formarse se abrieron paso. Podía sentir las emociones creciendo a su alrededor. Después de todo, la anticipación solo empeoraba las cosas. 4, dijo Mera por el sistema de megafonía. 3.
Momo se colocó a su lado y él estaba seguro de que crearía un escudo en cuanto pudiera. Tos. Mina estaba al otro lado y parecía segura de poder bloquear el daño entrante, lo cual ellos creían. Principalmente porque nadie más tenía mucho más que pudieran usar para proteger sus objetivos. 1. Todo el lugar quedó en silencio por un largo instante, pero Kazuki pudo ver que los demás participantes los miraban. Tráelo. Empiecen. Dijo Mera, y aunque lo hizo con el mismo tono cansado de siempre, la palabra resonó como un martillo. El silencio se rompió y todos se pusieron en acción. Aparecieron estudiantes por todas partes, sorteando cualquier obstáculo, incluso más de los que ya había. Todos se lanzaron a la carga. Y la sombra de Kazuki explotó hacia afuera. Primero, hizo aparecer a un guardia Grimm, cuya piel con placas óseas, propia de un jabalí estaño, formaba una muralla frente a él. Luego, el resto se extendió y un acechador de la muerte comenzó a formarse, emergiendo de la oscuridad para cubrirlos como el dosel más aterrador del mundo. Pero eso no fue todo. Kazuki vislumbró el brillo de la creación de Momo por el rabillo del ojo y oyó el chapoteo del ácido de Mina a su otro lado. No estaba seguro de lo que ocurría a sus espaldas, pero esperaba que estuviera bien oculto. El clavo que sobresale es el primero en ser martillado. Oyó gritar a alguien, y Kazuki sonrió. Principalmente porque, si todos iban a por él, a por ellos, entonces no tenía por qué contenerse. Si se excedía en una situación normal, podría haber llamado demasiado la atención y haber provocado que otros lo persiguieran. Pero si todos ya lo estaban mirando, entonces, el silbido del rey Taijitu interrumpió las exclamaciones y los gritos, mientras varias cabezas de serpiente emergían de las sombras junto con el acechador de la muerte, que ya estaba casi formado. Sus criaturas se convertirían en los puntos cero de ese campo de batalla, y esta gente no tendría a quien culpar sino a sí misma. Veamos qué harían cuando tuvieran serpientes gigantes dirigiéndose hacia ellos. Incluso podría añadir 1 o 2 escorpiones más, por si acaso. Aunque tendré que eliminarlos yo mismo, pensó, pero eso no parecía tan difícil. Cerrando los ojos, Kazuki se concentró en la mirada del rey Taijitu en formación. Las gigantescas serpientes probablemente no tendrían mucha dificultad en atrapar a 1 o 2 estudiantes, lo que los convertiría en blancos fáciles. A partir de ahí, Thorn, necesito que alguien más te ayude, gritó, sin apartar la vista de la zona. También decidió usar nombres de héroes. Al fin y al cabo, se suponía que era una especie de práctica. Y además, tal vez eso motivaría a Chikuchi. Busquen objetivos fáciles. Los demás, sigan causando estragos. Tenemos que evitar que nos eliminen y recoger algunas de esas bolas, les dijo. Red Riot, necesito que bloquees cualquier ataque fuerte que se nos acerque. Tsukuyomi, lánzales todo lo que puedas, excepto las bolas. Lo tienes. Kirishima asintió con facilidad. Sí, estamos furiosos. Podría haber prescindido de tanta alegría por parte de Dark Shadow, pero la aceptaría. Urabiti, danos un poco más de caos, haz que los escombros floten, continuó Kazuki, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Sobre todo al sentir la creciente desesperación entre quienes los rodeaban. Querían atacarlos, y ahora no habría escapatoria. Su rey Taijitu estaba fuera, trazando un perímetro alrededor del grupo. Pronto, todos aquellos que se abalanzaran sobre ellos quedarían atrapados. De hecho, ¿puedes colaborar con Jugo de Uva y hacer que algunas de sus esferas floten? ¿Qué? ¿Cómo? Me voy a quedar atascado. Las pegaré a piedrecitas. Exclamó Minoru, ideando una solución al instante. Claro que nadie conocía su don y cómo usarlo mejor que él. Kazuki casi había olvidado el inconveniente de que, bueno, Uraraka necesitara tocar a sus objetivos. Menos mal que su amigo encubrió el error. Deku, Ingenium, gritó cuando la gente empezó a atacar a uno de sus reyes Taijitu. Conviértanse en blancos fáciles. Muévanse, eviten ser golpeados y griten si pueden. Sí, respondió Midoriya con vacilación mientras el otro salía corriendo. Fue entonces cuando Kazuki se dio cuenta de que tal vez se había excedido un poco al dar órdenes a todos. Simplemente, estaba acostumbrado a hacerlo, más o menos. Lo hacía cuando Neito y Chikuchi entrenaban con él. Lo hacía cuando estaba en el club. Incluso a veces lo hacía cuando entrenaba con sus amigos, ya que ellos solían no tener mucha idea de qué hacer en grupo. Así que, jefe, en efecto, pensó para sí mismo con ironía. Al parecer, Faros lo había condicionado para ese papel. Ni siquiera sabía cómo debía sentirse al respecto. Por desgracia, ya era demasiado tarde, pensó. Debo buscar maneras de mejorar también en este aspecto.
Tengo que recordarlo, reflexionó mientras intentaba aplicar un taijutsu del rey a un concursante de otra escuela. Por el momento, tenían un examen que aprobar. Unidad, cooperación y recopilación de información, dijo, con la mirada fija en su grupo de estudiantes. Algunos habían decidido actuar por su cuenta, pero no les sorprendió. Bakugo nunca sería un tipo que trabajara en equipo, aunque fuera lo suficientemente inteligente y hábil como para lograrlo si alguna vez se lo propusiera. Todoroki, en cambio, no era muy bueno en eso y, si lo intentaba, solía tener dificultades y el resultado final era peor que si actuaba por su cuenta. Así que no era de extrañar que el chico hubiera decidido prescindir de ello por completo, probablemente tanto por su propio bien como por el de sus amigos. Sin embargo, sorprendentemente, el resto lo estaba haciendo bastante bien. O tal vez no sea tan sorprendente. Endo había reunido al grupo de forma rápida y eficaz, y resultaba casi ridículo que Shota pudiera darse cuenta desde las gradas, observando todo el recinto del examen. Quizás demasiado rápido, pensó con una leve inclinación de cabeza. Se percató de algo. No era de extrañar, ya que parecía no solo capaz, sino también lo suficientemente perspicaz como para notar ciertas cosas a su alrededor. Así fue como se percató de la traición de Aoyama y de la ira de Ida. ¿Pero cómo se enteró de lo que estaba pasando?, se preguntó Shota. Había varias maneras. O había usado a su Grim, lo cual habría sido arriesgado y estúpido, o se las había arreglado de otra forma. Tal vez a través de sus amigos. Hiro, en particular, estaba bien preparada para escuchar conversaciones que seguramente estaban ocurriendo. A menudo se olvidaba de prestar atención a lo que sucedía a su alrededor cuando no estaba en situaciones serias, para no verse abrumada por el ruido, pero siendo la empujaba, me pareció una suposición tan buena como cualquier otra. Tus hijos parecen muy organizados, comentó Emi, y él luchó contra el irracional arrebato de orgullo que lo invadió. Esperaba más caos. ¿Les mentiste y les contaste lo del Wakrush? No lo hice, respondió, con una leve sonrisa en los labios. Al menos se aseguró de que fuera desde un ángulo que Emi no pudiera ver. Si lo hubiera visto, no lo habría dejado en paz. Tenemos buenos métodos para obtener información de forma práctica. Suerte, ¿eh? Respondió Emi, riendo y luego haciendo una pausa. Ah, el chico Rampage, ¿verdad? Preguntó, y él contuvo una mueca al oír ese apodo. Sabía que no lo estaba juzgando. Emi no era así. Pero aún así le molestaba oírlo. Él percibe las emociones, ¿no? Eso tendría sentido, teorizó su compañero héroe, demostrando que, por muy tonta que le gustara actuar, era maestra por una razón, y era porque tenía cerebro entre esas orejas. En efecto. ¿Soy yo él es el líder del equipo?, preguntó, demostrando que su capacidad de observación también era excelente. Bien por él, añadió, y él asintió. Creo que se está acostumbrando a liderar, respondió. ¿Tú crees?, preguntó Emi entonces, volviéndose hacia él con curiosidad. Formó un club para emular una agencia, con apoyo y gestión incluidos, le dijo Shota, lo que pareció sorprenderla. Al parecer, no se había mantenido al tanto de todas las noticias sobre Kazuki. O tal vez no se había enterado de ninguna, pero el hecho de que supiera de su don le indicaba que probablemente había leído algunas. Dudaba bastante que ella hubiera estudiado el expediente del chico en su tiempo libre. ¿En serio? Eso es, empezó Emi, pero se quedó callada un momento. Vaya, no creo haber oído hablar de nadie que haga eso en mi escuela, ni en ninguna otra, la verdad. Ha habido intentos. De hecho, lo había buscado por curiosidad. La mayoría fracasaron casi de inmediato. El resto duró muy poco. Los estudiantes héroes necesitaban administrar bien su tiempo y una agencia requería demasiado tiempo. Además, implicaban muchos desequilibrios, desde el poder hasta la autoridad y varias cosas intermedias. Ya era complicado para los adultos manejar eso en circunstancias muy diferentes y con la responsabilidad y el dinero como incentivos. Pero para niños volátiles con otras responsabilidades. ¿Y cómo está él?, preguntó Emi. Ahí lo puedes ver, respondió Shota, señalando con la cabeza el campo de exámenes donde sus alumnos lograban repeler todos los ataques. Endo había convertido toda la zona en un caos similar al del examen de ingreso a la UA. Y el resto de sus alumnos también se desenvolvían igual de bien, tuvo que admitirlo a regañadientes. ¿Alguien a quien seguir de cerca en el futuro, eh? Para nada, respondió, y eso pareció sorprender a Emi. Sin embargo, él puso los ojos en blanco. Tal vez había sobreestimado su inteligencia. No se unirá a otra agencia.
Independientemente de si conservará o no a los estudiantes de su club, lo cierto es que se mostrará reacio a trabajar con alguien ya establecido, explicó encogiéndose de hombros. Por un lado, el chico se estaba acostumbrando a tener libertad y autoridad, lo cual no era malo. Y por otro, también era muy consciente de los problemas que podía causar a los demás y se negaría a perjudicar la reputación de alguien uniéndose a su agencia. Por lo que sabía, ya se mostraba reacio a realizar prácticas profesionales. Debe ser difícil para él, comentó Emi, y Shota debería estar acostumbrado a ajustar su percepción de la inteligencia de ella, pero no era culpa suya que su desempeño pareciera tan aleatorio. Aunque parece que le va bien. Debes estar contenta. Es un buen estudiante, dijo, quizás admitiéndolo por primera vez. Al menos Emi no lo sabría. Te esperan grandes elogios. Ella no sabría darle tanta importancia, al menos. ¿Crees que aprobará? Me sorprendería mucho si no lo hiciera. ¿Incluso con la siguiente parte del examen? Preguntó Emi, y esta vez él no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. ¿Algo gracioso? Añadió ella, sorprendida y de repente muy interesada. Sobre todo con la siguiente parte, respondió. Entonces la conversación se interrumpió cuando toda la zona tembló. Al parecer, algún estudiante había decidido provocar un terremoto durante el examen. Toda la zona central, donde se encontraba la mayoría de los estudiantes de la UA, se agrietó y se elevó. Aizawa no pasó por alto que, entre eso y otros movimientos de los demás participantes, el grupo de su clase se había separado. Siempre y cuando lleguen a la siguiente parte, ¿eh? Preguntó Emi, y parecía demasiado engreída por algo. Shota sintió que le temblaba el ojo. Y una punzada de preocupación. Oh, Kazuki Endo, ¿qué demonios fue eso? Se preguntó, tosiendo y entrecerrando los ojos por la nube de polvo que lo cubría todo a su alrededor. Tenía que admitir que el pensamiento le había salido con más fuerza de lo normal, pero se sentía un poco molesto y frustrado, y un montón de emociones venían del exterior. Acababa de terminar de preparar a mi Grim. Maldita sea. Con otra tos, se arrugó la camisa, cubriéndose la boca y la nariz con ella. Una vez solucionado esto, cerró los ojos y comenzó a invocar nuevos Grim. Nota mental. Conseguir algo que tenga buen olfato en zonas sin visión, pensó. Si bien algunas de sus criaturas tenían un olfato bastante agudo, como los Beowulfs y los Ursas, eso no les servía para orientarse en espacios tan amplios. Eran buenos localizando ciertas cosas, pero eso no era lo que necesitaba. Concéntrate, se dijo a sí mismo, esforzándose por localizar personas con sus sentidos en lugar de con la vista o el oído. El área a su alrededor era un caos, pero si no se movía, probablemente estaría bien. Solo necesitaba encontrar un buen sitio con algo de cobertura. Suficiente, pensó, pegándose a un muro elevado de tierra y hormigón. 3 Beowulfs lo rodeaban y seguía creando más Grim. En particular, creó más Beowulfs para tenerlos cerca y también 2 Nevermores para volar y al menos tener una vista panorámica de la zona. Vamos, limpia un poco, le suplicó al polvo, pero este se lo estaba tomando con mucha calma. El hecho de sentir varias presencias emocionales a su alrededor y que se acercaran no ayudaba en absoluto. La situación no pintaba nada bien y Kazuki no tenía muchas ideas de qué hacer. No podía hacer nada demasiado complejo, considerando que aún no veía más allá de sus narices. Ni siquiera sabía si los que se acercaban eran atacantes o sus compañeros de clase Ichikuchi. Obviamente se había separado de ellos y era como si estuviera solo. Lo cual, un Nevermore comenzó a chillar mientras volaba hacia arriba y un Beowulf aulló en otra dirección. Los nervios se le erizaron, incluso sintió miedo. Ninguno de sus amigos reaccionaría así al sonido de su Grim. Eso significaba que estaba solo, lo que significaba que su nueva idea podía funcionar. Así que, con su sombra haciendo de las suyas una vez más y engendrando criaturas de pesadilla, Kazuki sonrió ampliamente. Hace tiempo que no predigo nada remotamente serio sobre esto, ¿verdad? Se preguntó a sí mismo. Por aquí. Un Beowulf. Gritó una voz desconocida, y Kazuki asintió para sí mismo. Si metía la pata, bueno, se disculparía con sus amigos, pero ya estaba harto de todo. La situación se había descontrolado por completo y su plan se había ido al traste. Todo porque, al parecer, un grupo de héroes había decidido que eran blancos fáciles. Y, además de todo eso, se vio obligado a escuchar a Mera anunciando cómo pasaban otras personas. Así que, todas esas presencias a su alrededor, de las que estaba bastante seguro de que eran todas o casi todas enemigos, no le ayudaban a sentirse mejor. En su opinión, podían irse a la mierda.
Y Kazuki se sentía bastante bien haciéndole saber lo mucho que le molestaban todos. Y también demostrarles cuánto deseaba aprobar. Por supuesto. Otro más. Gritó otra voz, pero Kazuki apenas le prestaba atención. Estaba concentrado en no perder la cabeza mientras introducía su mano metafórica en los nodos emocionales. Nunca más en el aire. Gritó la misma voz, y él se estremeció. Necesitaba ganar tiempo, así que hizo que todos sus Grimm creados causaran el mayor caos posible. Sus Nevermores empezaron a lanzar plumas al suelo, aunque no con toda su fuerza, y a chillar. Sus Beowulfs aullaban y corrían como si persiguieran algo que no existía. Eso debería mantener a la gente alejada, a menos que tuvieran algún tipo de sensor, lo cual no era tan improbable como él hubiera deseado. De cualquier manera, demasiado tarde, pensó Kazuki, respirando hondo y exhalando con frustración. Aún sentía las emociones persistentes en sus huesos y sus músculos tensos, pero se estaba acostumbrando a usar los nodos. Simplemente era un fastidio, y la sensación que le producía el entorno no ayudaba, sin mencionar que hacía tiempo que no usaba esa combinación en particular. De todos modos, había logrado lo que quería, así que os jodan a todos, pensó, crujiéndose el cuello. Y entonces, con menos polvo en su entorno inmediato, aunque más allá aún había mucho, probablemente debido a los Grimm y los demás estudiantes, pudo ver su última creación. La vio retraer la cabeza y luego abrir la mandíbula. Observó cómo tomaba una profunda bocanada de aire, y luego aulló un sonido que apenas parecía real. Inmediatamente después del grito de la apatía, Kazuki sintió que las emociones se intensificaban a su alrededor y sonrió. Sin dejar de hacerlo, se movió buscando las esferas dispersas por el suelo. No había muchas, pero tenía tiempo. Por lo que podía ver, la gente apenas se movía. Así que bien podría hacer lo que tenía que hacer y terminar con todo. Eso fue hasta que sintió que alguien se movía dentro del alcance de Apathy después de golpear una tercera bola hacia los objetivos de alguien, consiguiendo su primera eliminación, y recoger una cuarta. ¿Alguien puede resistir?, se preguntó sorprendido. No había usado mucho la apatía, pero no mucha gente podía hacerlo. Desde luego, no era la primera vez que la sufrían. Así que Kazuki se preguntó si habría algún tipo de don basado en las emociones en juego. De todos modos, no importaba. Era solo una persona, y eso significaba que podía enviar a sus Grimm tras ella mientras él hacía lo suyo. Kazuki recogió otra esfera mientras un Beowulf se abalanzaba sobre el individuo en movimiento. Luego siguió adelante mientras la criatura cumplía sus órdenes. Necesitaba una sexta esfera y eliminar a otro estudiante, después de todo. Entonces habría aprobado y todo estaría resuelto. Podría hacer desaparecer la apatía y dar por terminado el asunto. No lo sabía, pero no le sorprendería haber afectado a uno o dos compañeros de clase, y no quería perjudicarlos. Sin embargo, no le quedaba mucho por hacer. «Jefe», gritó una voz, y él se detuvo, parpadeando antes de darse cuenta de que no provenía de su entorno. La había oído a través de su Beowulf. Porque, al parecer, la persona que se movía dentro del alcance de Apathy era Chikuchi. Estaba luchando, tropezando y apenas logrando incorporarse, pero se estaba moviendo. «Esos entrenamientos funcionaron», comentó, con curiosidad e impresionación. Había realizado algunos ejercicios con Neito y Chikuchi para ver si podían aprender a resistir la apatía, pero no le gustaba usar mucho a los Grimm, y menos aún contra compañeros de clase, amigos y miembros de su club. Sin embargo, ellos insistieron, y después del desastre de Neito intentando copiar su don, Kazuki sintió que entrenar contra la apatía no era una idea tan terrible como había pensado. Además, habían presentado mejores argumentos, principalmente sobre cómo se suponía que debían poder luchar a su lado sin importar qué, y eso incluía a sus Grimm. Volviendo al presente, Kazuki le indicó a su Beowulf que señalara una esfera en el suelo. Afortunadamente, a pesar del caos que reinaba en la zona, Chikuchi logró comprender lo que él intentaba decirle. A partir de ahí, le indicó a su Beowulf que la guiara hacia otras esferas y luego hacia los estudiantes que podía derrotar. Incluso le pidió al Beowulf que la ayudara a someter a aquellos que, en caso de ser, fueran más resistentes de lo esperado. Tardó un par de minutos, pero uno de los objetivos en Chikuchi emitió un pitido. «Has aprobado, así que por favor dirígete a la sala de recepción». «Bien», pensó, asintiendo y respirando hondo. Había previsto que lo sacarían del examen una vez que alguien lo aprobara, así que se había asegurado de ayudar a Chikuchi antes que él. Era, en cierto modo, su responsabilidad.
No iba a arruinar sus posibilidades y, además, era su compañera de equipo. No le gustaba llamarla compañera, pero era gracioso hacerlo con Neito, aunque no lo dijera en serio, de Faros. No ayudarla me habría parecido mal. Una vez hecho esto, golpeó la última bola hacia el último objetivo, un estudiante en el suelo. Intentó defenderse de Kazuki, pero apenas pudo hacer unos cuantos intentos débiles y poco convincentes para apartarlo. Fue suficiente para que se sintiera seguro de poder lograr lo que quería hacer por sí mismo, pero usó su Green de todos modos, solo para estar seguro. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un don inesperado. Kazuki se sintió un poco mal, lo admitió, pero, bueno, era literalmente él o ellos. No sabía cuántos lugares quedaban libres todavía y necesitaba pasar. Entonces, su objetivo emitió un pitido. «Has aprobado, así que dirígete a la sala de recepción», oyó asintiendo. Parecía un mensaje grabado, pero no era de extrañar. Dicho esto, exhaló el aire que había estado conteniendo y dejó que su Green desapareciera. Ya había terminado con eso y era hora de seguir adelante. Kazuki admitió que se sentía un poco culpable por haber abandonado a sus amigos y compañeros a su suerte, pero no podía permitirse perder el tiempo. Había 100 plazas, y necesitaba una para él. Si Chikuchi no lo hubiera encontrado, probablemente no la habría ayudado. No es el fin del mundo si los demás fracasan, se dijo Kazuki, respirando hondo y mirando a su alrededor. Por suerte, ya casi no había polvo en el aire. Además, divisó a su único Green restante sobre una elevación del terreno. Era el Beowulf con Chikuchi, al que apuntó hacia sí mismo y luego lo hizo desaparecer. Esperaba que eso no le causara problemas, pero nadie les había explicado las reglas sobre cuándo usar sus dones y cuándo no, así que, al menos tenía argumentos a su favor si alguien decía algo. «Gracias por la ayuda», gritó Chikuchi cuando se acercó. «Soy el jefe, ¿no? Tengo que cuidarte», dijo, y la chica le dedicó una media sonrisa y un bufido. «¿Viste a alguno de los demás?», preguntó, porque sus Green no los habían visto, así que tal vez los habían alejado de la apatía antes de que llegara. Si no, bueno, al menos probablemente no los habían eliminado, estaban a salvo, si no ilesos. Y si alguien salía perjudicado, bueno, él se disculparía, suponía. Fue egoísta de su parte, pero nadie necesitaba sacar buenas notas en los exámenes tanto como él. Si Chikuchi suspendía, podría tener más problemas para entrar en el curso de héroes, y eso sería una lástima, pero lo conseguiría. Tenía fe en ella y ella tenía el apoyo necesario para lograrlo. Pero si alguien más suspendía, ¿qué era lo peor que podía pasar? Había oído hablar de un curso o examen de recuperación o algo así. Incluso si suspendían, Kazuki había visto a alumnos de segundo y tercer año por ahí, así que eso significaba que podían volver a intentarlo si querían. Si fracasaba, probablemente sería noticia de primera plana. Su imagen de estudiante perfecto del curso de héroes quedaría empañada. La gente tendría más motivos para dudar de él. Perdería el pilar sobre el que se había apoyado. Kazuki no podía permitir que eso sucediera, no si podía evitarlo. No vi a nadie, dijo, y tal vez eso era bueno. Significaba que podrían haber estado lejos, lo que implicaba que podrían no haber sido alcanzados por el grito de apatía. Estaba fuera del alcance, por si sirve de algo. ¿Y entraste voluntariamente? Bueno, tenía que asegurarme de que estuvieras bien, dijo Chikuchi, y él parpadeó. Y pensé que sería más fácil eliminar a la gente en el campo de tiro, aunque sea una lata. Eso tenía mucho más sentido para él, sí. ¿Tienes alguna idea de dónde está la sala de recepción?, preguntó la chica, y él parpadeó. Oh, les tomó un poco de tiempo, pero una vez que llegaron al muro en el lado exterior del área de examen, había letreros por todas partes que les indicaban la dirección correcta. Kazuki no estaba seguro de por qué no se lo habían dicho desde el principio, pero tal vez a Mera se le había olvidado. El tipo sí que parecía olvidarse de un par de cosas sobre lo que había estado diciendo. Me sorprende que no hayan anunciado que ya se han ocupado todos los lugares, comentó mientras entraban y atravesaban un pasillo. Seguro que ya han entrado 100 personas, ¿no?, se preguntó. Les había llevado unos minutos llegar hasta allí, así que, no lo sé, respondió Chikuchi encogiéndose de hombros. Pero no me quejo de tomarme un respiro, comentó, y él hizo una mueca. Kazuki se habría disculpado, pero ya lo había hecho y ella lo había interrumpido rápidamente. Sin embargo, se sentía muy cansada después de haber tenido que lidiar con los efectos de la apatía, y eso sin contar todas las demás emociones que se habían visto afectadas. Y ya se sentía mal. Es una tontería. ¿Qué es esto?, preguntó, arqueando una ceja.
un buen sitio, comentó al entrar en una sala donde, presumiblemente, había otras personas que también habían aprobado el examen. Había varias, pero al contarlas rápidamente, no eran tantas como esperaba. Tampoco vio a nadie de su clase. Lo que sí vio fueron algunas mesas con aperitivos y bebidas, lo cual agradeció. Vamos a comer algo. Chikuchi no protestó. Incluso parecía entusiasmada. Lo curioso era que Kazuki dudaba que hubiera accedido tan fácilmente si le hubiera dicho que creía que comer y beber algo podría ayudarla a despejar un poco la mente. A veces, algo rico tenía el poder de disipar ciertas cosas. Al menos, si uno se concentraba en ello. ¿Crees que Neito aprobará?, preguntó Chikuchi, y él respiró hondo, reflexionando mientras se servía un vaso de zumo de naranja. Si no aprueba, nunca lo dejaremos en paz, ¿verdad?, añadió ella, como si intentara hacer una broma. La verdad es que no se le daba muy bien. El hecho de que Kazuki notara cómo se le ponía la piel de gallina al pensarlo también la delató. Creo que aprobará, aseguró con más confianza de la que sentía. Aunque no dudaba de Neito. El tipo era ingenioso, por lo menos. Y además, se desenvolvía a la perfección en situaciones como esa, donde había muchos dones involucrados. Entonces, no le demos motivos para que no nos deje olvidarlo, ¿de acuerdo?, añadió, y Chikuchi sonrió, lo que para él fue una victoria. Es cierto, respondió ella, y él dio un trago a su bebida mientras ella picoteaba un bocadillo sin mucho entusiasmo. Al menos ya se sentía mejor. Eso era lo único que le importaba. ¿Crees que podré hacer más después de esto?, preguntó entonces, mientras los nervios se transformaban poco a poco en dudas. No hice nada, solo me dejaste llevar. Levantarse y moverse mientras una Patty hace lo suyo no es poca cosa, señaló, pero sabía que eso no le convencería. Así que continuó casi de inmediato, solo para asegurarse. E incluso si no lo haces, eso no significa que no merezcas estar en el curso de héroes. Igual que en el examen de ingreso, no lo aprobaste, pero eso no significa que no merezcas entrar al curso. A veces, simplemente tienes mala suerte. Sí, pero la suerte tiene un límite, ¿sabes?, preguntó ella, y él asintió. Porque no se equivocaba, en realidad. Aún así, se equivocaba en la forma en que se veía a sí misma. Así que Kazuki tenía que hacer algo al respecto. Lo entiendo, dijo, y enseguida se dio cuenta de que ella no se lo esperaba. Sin embargo, no la miró. Simplemente cogió un bocadillo y, mientras le daba un mordisco, no le quitó los ojos de encima, al igual que a la mesa. Pero no todo se trata de golpear a la gente. No todo se trata de lanzarse al ataque y acabar con todos los villanos, le dijo encogiéndose de hombros. Tienes otras habilidades además de luchar y usar tu don. ¿Cómo qué?, preguntó entre desafío y súplica. ¿Conoces el dicho de que la suerte es una habilidad?, le preguntó, volviéndose para mirarla de nuevo. Una que no tengo, como ya hemos dicho, señaló mientras se desinflaba en el sitio donde estaba. ¿Por qué tus amigos no pueden ser una habilidad también? Me tienes a mí, tienes a Faros en la UA. Te ayudé porque soy tu jefe, y eso podría considerarse una habilidad, ¿no? El hecho de que me hayas hecho ayudarte, explicó, y eso pareció confundirla durante un buen rato. Luego lo pensó un poco más, apartando la mirada y concentrándose en los bocadillos como él había hecho antes. Además, ¿crees que Faros no habría dicho nada si no tuvieras lo que se necesita para ser un héroe? Supongo, dijo ella, pero se sentía un poco menos cohibida, así que él supuso que eso bastaba. Tendría que hacer algo al respecto. Era un fastidio, pero al menos era algo que podía hacer por ella a cambio de lo que ella hacía por él. Trabajar en Faros y, en general, apoyarlo. Y eso sin mencionar que era su amiga. Eso era bastante importante. Fin del capítulo.